La encontré en el pabellón, con él, sus manos sobre su vientre embarazado, mi hermana, el hombre que juró amarme. Pero en ese momento, algo dentro de mí murió y algo más peligroso nació. Laila lo tenía todo: el amor de Rashid, un sheik poderoso de Dubái, y la cercanía de Amira, su hermana menor, la única familia que le quedaba después de la muerte de sus padres. 3 años viviendo en un palacio de ensueño en Palm Jumeirah, rodeada de lujo y promesas eternas. Pero cuando las miradas entre Rashid y Amira comienzan a cambiar, cuando los silencios se vuelven demasiado largos y las ausencias demasiado frecuentes, Laila presiente que su paraíso se está desmoronando. La confirmación llega como un golpe mortal. Rashid y Amira han estado juntos durante meses y ahora ella está embarazada. Atrapada entre el amor que aún siente, el odio que la consume y la traición de las 2 personas que más amaba, Laila debe tomar la decisión más difícil de su vida: quedarse y aceptar las migajas, o irse y reconstruirse desde cero. Lo que elija definirá no solo su futuro, sino quién es realmente cuando todo lo demás se derrumba. Hay momentos en la vida que brillan con tanta intensidad que parecen irreales. Momentos en que el aire huele diferente, los colores son más vivos y cada latido del corazón suena como una promesa. Yo viví esos momentos. Los guardé como tesoros en mi memoria, creyendo que durarían para siempre. Qué equivocada estaba. Conocí a Rashid en Dubái, durante una convención de diseño gráfico, donde yo presentaba mi portafolio. Él entró al salón del Madinat Jumeirah como si el universo entero girara a su alrededor, y en cierta forma, así era. Alto, de porte impecable, vestía una dishdasha blanca inmaculada, con detalles dorados bordados a mano. Su presencia llenaba el espacio antes de que dijera una sola palabra. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón, lleno de gente, algo dentro de mí se detuvo. No fue amor a primera vista en el sentido romántico que venden las películas. Fue reconocimiento, como si mi alma hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. Él se acercó con pasos seguros, rodeado de ese aura de poder que solo tienen los hombres acostumbrados a que el mundo se incline ante ellos. «Eres la artista mexicana», dijo en un inglés perfecto, con un acento que hacía que cada palabra sonara como una caricia. No fue una pregunta. «Laila», respondí, extendiendo mi mano. «Laila Ferreira». Tomó mi mano, pero en lugar de estrecharla, la giró suavemente y rozó mis nudillos con sus labios. Un gesto anticuado, casi obsoleto en el mundo moderno, pero en él se sentía natural. «Rashid Al-Mansuri», dijo. Sus ojos oscuros sostuvieron mi mirada un segundo más de lo necesario. «He visto tu trabajo. Tienes un talento extraordinario». Esa noche cenamos juntos en el Burj Al Arab, en el restaurante Al-Muntaha, suspendido a 200 metros de altura, con vista al Golfo Pérsico, que parecía flotar entre el cielo y el mar. Hablamos de arte, de sueños, de las diferencias entre nuestros mundos. Él era dueño de empresas de construcción y bienes raíces en todo Medio Oriente. Yo era una diseñadora independiente de Ciudad de México tratando de hacerse un nombre. «¿Qué te trajo hasta aquí?», preguntó, sirviéndome más vino en una copa de cristal que probablemente costaba más que mi renta de un mes. «Ambición», respondí con honestidad. «Quiero ser reconocida. Quiero crear algo que importe». Sonrió, y cuando Rashid sonreía, todo lo demás desaparecía. «Me gusta eso. La ambición es hermosa en una mujer. Demasiadas se conforman con poco». «¿Y tú?», le devolví la pregunta. «¿Qué buscas?». Se recargó en su silla, estudiándome con una intensidad que hacía que mi piel hormigueara. «Algo real. En mi mundo, todo es apariencia, política, estrategia. Busco a alguien que me vea como un hombre, no como una oportunidad». Y yo lo vi. Dios, cómo lo vi. 3 meses después, estaba viviendo con él en Dubái. El palacio en Palm Jumeirah era algo sacado de las 1001 noches. Una villa de 3 pisos en el exclusivo West Crescent, con pisos de mármol italiano que reflejaban la luz como espejos. Techos altísimos, decorados con mosaicos intrincados. Jardines internos, donde el agua corría en fuentes cantarinas. Había una piscina infinita con vista al Golfo Pérsico. Una playa privada donde la arena parecía polvo de diamante y empleados para todo. «Todo esto es tuyo ahora», me dijo Rashid la primera noche, rodeándome con sus brazos desde atrás mientras mirábamos las luces de Dubái desde nuestra terraza privada. El Burj Al Arab brillaba como una vela gigante en la distancia. «Mi hogar es tu hogar, mi vida es tu vida». Me apoyé contra su pecho, sintiendo el latido fuerte de su corazón contra mi espalda. «No necesito todo esto», susurré. «Solo te necesito a ti». «Y me tienes», prometió, girándome para enfrentarlo. «Completamente». Nos besamos bajo ese cielo de Dubái, y yo creí en cada palabra.
La vida con Rashid era como vivir dentro de un sueño dorado. Viajes espontáneos a París, a las Maldivas, a Santorini. Vestidos de diseñador de las boutiques de Dubai Mall que aparecían en mi armario sin que yo los pidiera. Joyas de los zocos de oro que brillaban tanto como las promesas que venían con ellas. Pero más que el lujo, era la forma en que me miraba, como si yo fuera lo más valioso que poseía. «Eres mi joya más preciosa, Laila», me decía mientras trazaba el contorno de mi rostro con sus dedos. «No existe nada en este mundo que no haría por ti». Y yo le creía. Cada palabra, cada gesto, cada beso. Fue él quien sugirió que trajera a Amira. «Tu hermana», dijo una noche durante la cena en Pirchik, el restaurante sobre el agua. «Has mencionado que estás sola en México, ¿verdad?». Asentí, sintiendo ese familiar peso en el pecho que siempre venía cuando pensaba en Amira, mi hermana menor, huérfana como yo, desde que nuestros padres murieron en ese terremoto devastador en la Ciudad de México. Ella tenía solo 17 años entonces, yo 22. Nos convertimos en todo lo que nos quedábamos. Ha estado viviendo sola desde que me mudé aquí, admití con culpa. Apenas se graduó de la universidad, está buscando trabajo, pero el mercado está difícil. «Tráela», dijo Rashid con esa generosidad casual que caracterizaba todo lo que hacía. «La villa en Palm Jumeirah tiene más habitaciones de las que podríamos usar. Puede quedarse todo el tiempo que necesite. Será bueno para ti tener familia cerca». Lo miré con tanto amor que dolía. «¿Lo dices en serio?». «Siempre digo lo que pienso en serio», respondió, tomando mi mano sobre la mesa. «Eres feliz cuando hablas de ella. Quiero que seas completamente feliz aquí. Con tu hermana cerca, lo serás». 3 semanas después, Amira llegó a Dubái. La recogí en el aeropuerto internacional de Dubái personalmente, manejando yo misma uno de los autos de Rashid, un Bentley Continental blanco que probablemente costaba más que nuestra casa en Coyoacán. Cuando la vi salir de la terminal de llegadas, con su mochila raída y los ojos enormes tratando de procesar este nuevo mundo, corrí hacia ella. «Mira», grité, abrazándola con fuerza. «Laila», sollozó contra mi hombro. «Te extrañé tanto». «Yo también, hermanita, yo también». En el auto, mientras manejaba por Sheikh Zayed Road hacia Palm Jumeirah, Amira no dejaba de mirar por la ventana. Los rascacielos brillantes, el Burj Khalifa perforando el cielo, los autos de lujo, las calles impecables tan diferentes de las calles caóticas de la CDMX. «¿Esto es real?», susurró. «¿De verdad vives aquí?». Me reí. «Sí, y ahora tú también». Cuando cruzamos el puente hacia Palm Jumeirah y llegamos a la villa, su reacción fue todo lo que había imaginado. Se quedó parada en el vestíbulo principal con la boca abierta, girando lentamente para tomar todo. «Laila, esto es... Lo sé», sonreí. «También me pasó la primera vez». Rashid apareció bajando la escalera de mármol, vestido casualmente con pantalones y una camisa blanca con las mangas enrolladas, más relajado de lo que normalmente se veía. «Tú debes ser Amira», dijo con una sonrisa cálida, extendiendo su mano. «Bienvenida a tu nuevo hogar». Amira tomó su mano tímidamente, casi con reverencia. «Gracias, señor Al-Mansuri. Es muy generoso de su parte recibirme». «Llámame Rashid», insistió. «Eres familia de Laila, lo que te hace mi familia también. No hay formalidades entre familia». Vi cómo los ojos de Amira se llenaban de lágrimas. Desde la muerte de nuestros padres, nadie nos había hecho sentir parte de una familia real. Rashid acababa de darle eso con unas pocas palabras amables. Los primeros meses fueron perfectos. Amira se adaptó rápidamente. Consiguió trabajo en una galería de arte contemporáneo en Al-Quoz. Hizo amigos. Exploró la ciudad con el entusiasmo de alguien descubriendo un mundo nuevo. Los fines de semana, cenábamos juntos los tres en la terraza, bajo las estrellas o en los mejores restaurantes de Dubái. Nobu, Suma, La Petite Maison. Rashid era atento con ella, como un hermano mayor protector. Le daba consejos sobre trabajo, la presentaba con contactos útiles, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Yo los miraba interactuar y mi corazón se llenaba de gratitud. Mi hombre y mi hermana se llevaban bien. Mi familia estaba completa nuevamente. Las noches eran mágicas. Después de que Amira se retiraba a su habitación, Rashid y yo nos quedábamos en nuestra terraza privada, bebiendo té de menta mientras el skyline de Dubái brillaba ante nosotros como un collar de diamantes. «Estoy tan orgulloso de ti», me dijo una noche, besando mi sien. «Podrías simplemente vivir de mi dinero, pero eliges trabajar, crear, ser independiente. Eso te hace extraordinaria. Aprendí de pequeña que no puedes depender de nadie más que de ti misma», respondí. «Incluso cuando amas a alguien con todo tu corazón».
Pero puedes depender de mí, insistió, girándome para mirarlo. Siempre estaré aquí, Laila. Siempre. Lo besé con toda la pasión y amor que sentía, lo sé. Y yo siempre estaré aquí para ti. El desierto árabe se extendía más allá de Palm Jumeirah, las dunas plateadas bajo la luna como olas congeladas. Todo era paz, todo era perfecto. Yo era feliz, más feliz de lo que nunca pensé que podría ser. Tenía al hombre que amaba, mi hermana a mi lado, una vida que muchas solo podrían soñar. El futuro se extendía ante mí lleno de promesas brillantes, pero el desierto es engañoso. Lo que parece sólido bajo tus pies puede convertirse en arena movediza en un instante, y las tormentas aquí no avisan antes de golpear. La primera vez que noté algo extraño fue durante una cena familiar en Pirchik, 6 meses después de la llegada de Amira. Rashid contaba una anécdota sobre una negociación complicada con inversionistas saudíes, y Amira se reía, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando bajo las luces que reflejaban en el agua del Golfo. «Eres tan inteligente, Rashid», dijo, y había algo en su tono que me hizo pausar con el tenedor a medio camino a mi boca. No era lo que dijo, era cómo lo dijo. Con admiración, sí, pero también con algo más, algo suave y cálido que no debería estar ahí. Miré a Rashid para ver su reacción. Él sonrió, complacido, y le dio las gracias. Nada inusual, nada inapropiado, pero algo en mi estómago se torció. Sacudí la sensación. Era ridículo, paranoico. Amira era mi hermana, Rashid era mi pareja. No había nada siniestro en un cumplido inocente, pero esa pequeña semilla de inquietud se había plantado, y aunque intenté ignorarla, empezaría a crecer en las semanas siguientes, echando raíces en mis pensamientos hasta que ya no pudiera fingir que no estaba ahí. El paraíso que había construido tan cuidadosamente en Palm Jumeirah estaba a punto de agrietarse, y cuando finalmente se derrumbara, me llevaría con él. El cambio fue tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. Rashid comenzó a llegar tarde. No era inusual. Sus negocios siempre habían sido demandantes. Las reuniones en Dubai International Financial Center se extendían. Los tratos requerían cenas interminables con inversionistas del Golfo. Pero había algo diferente ahora. Una distracción en sus ojos cuando me miraba. Una prisa en sus besos de despedida. «Tengo una reunión que se extenderá hasta tarde», me decía, ajustándose la corbata frente al espejo de nuestro dormitorio con vista al Golfo. «No me esperes despierta». Antes, esas palabras venían acompañadas de una caricia, una mirada de disculpa, un beso que decía «preferiría quedarme contigo». Ahora eran solo palabras, funcionales, vacías. «¿Quieres que te prepare algo para llevar?», ofrecí, sentada en la cama con mi laptop abierta, fingiendo trabajar en un diseño. «No es necesario», respondió sin voltear. «Habrá comida en la reunión». Se fue sin besarme, solo una palmada distraída en mi hombro al pasar. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, escuchando el sonido de las olas contra nuestra playa privada. Cuando finalmente escuché su Bentley en el garaje subterráneo, cerré los ojos y fingí dormir. Entró a la habitación con movimientos silenciosos, se duchó y se metió en la cama manteniéndose en su lado, sin acercarse como solía hacer. Antes, me despertaba con besos en el cuello, ahora me despertaba sola. Intenté racionalizar. Los negocios eran cíclicos. Había temporadas de estrés intenso. Esto pasaría. Solo necesitaba ser paciente y comprensiva, ser la pareja de apoyo que él necesitaba. Pero entonces empecé a notar otras cosas. La forma en que miraba su teléfono constantemente, sonriendo ante mensajes que no compartía conmigo. Cómo se alejaba a la terraza para contestar llamadas, bajando la voz aunque yo no pudiera escuchar desde dentro. Los perfumes que a veces traía en su ropa, no de mujer, sino de los aceites aromáticos de ciertos restaurantes en Jumeirah, ciertos lounges en Downtown Dubai, ciertos otros lugares. Y había algo más, algo que me hacía sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Amira, mi hermana, se había transformado en los meses desde su llegada. Ya no era la chica tímida del aeropuerto. Se había vuelto más sofisticada, más segura. Usaba vestidos más ajustados que compraba en Dubai Mall, maquillaje más elaborado, perfumes caros de las tiendas de City Walk. Su cabello siempre estaba perfecto, sus uñas impecables. Atribuí el cambio a su trabajo en la galería de Al Quoz, al ambiente cosmopolita de Dubái, pero luego empecé a notar cómo se comportaba alrededor de Rashid, la forma en que se arreglaba más cuando sabía que él estaría en la villa para cenar, cómo buscaba excusas para estar en la misma habitación que él, las risas un poco demasiado fuertes ante sus
sus comentarios, los toques casuales, una mano en su brazo, un roce al pasar en la cocina, que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche, los tres estábamos en la sala de cine privada viendo una película. Yo estaba acurrucada en un extremo del sofá de cuero, Rashid en el medio y Amira en el otro extremo. A mitad de la película, necesité ir al baño. Cuando regresé, me detuve en la puerta. Ellos no se habían movido físicamente. Seguían en sus lugares, pero había algo en el aire entre ellos, una tensión, una electricidad que no había estado ahí antes. Amira tenía las piernas dobladas hacia un lado, apuntando hacia Rashid. Él tenía un brazo extendido sobre el respaldo del sofá, no tocándola, pero cerca, demasiado cerca. ¿Me perdí algo importante?, pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí. Ambos se sobresaltaron levemente, girándose hacia mí con expresiones inocentes. Nada, dijo Rashid, solo una escena de acción. Casi se termina, agregó Amira con una sonrisa. Deberías apresurarte y sentarte. Me senté, pero el resto de la película fue un borrón. No podía concentrarme en la pantalla. Solo podía sentir esa cosa invisible, pero innegable que pulsaba en el aire entre ellos. Esa noche, después de que Amira se fue a dormir, intenté hablar con Rashid en nuestra terraza, con vista al Burj Al Arab iluminado. ¿Está todo bien?, pregunté mientras nos preparábamos para dormir. Entre nosotros, quiero decir. Él me miró con sorpresa. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? No lo sé. Siento que has estado distante últimamente. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es solo el trabajo, Laila. Estamos cerrando un trato importante con inversionistas kuwaitíes. Ha sido estresante, lo sé, pero siento que apenas nos vemos. Y cuando estamos juntos, tu mente está en otro lado. Se acercó y tomó mis manos. Lo siento, tienes razón. He estado demasiado enfocado en los negocios, pero esto pasará pronto, te lo prometo. Quise creerle, me obligué a creerle. ¿Podemos hacer algo especial este fin de semana?, sugerí. Solo nosotros dos. Tal vez ir al desierto, como cuando recién llegué. Recordar por qué nos enamoramos. Vaciló. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Este fin de semana tengo que volar a Abu Dhabi para reuniones, pero la próxima semana, definitivamente, planeamos algo especial. ¿Puedo ir contigo a Abu Dhabi?, ofrecí, sintiendo una desesperación creciente. Podemos convertirlo en una escapada romántica. Emirates Palace, la mezquita, las reuniones serán de todo el día, dijo, soltando mis manos para quitarse la camisa. Te aburrirías. Mejor quédate aquí. Relájate en la playa, trabaja en tus proyectos. Y ahí estaba de nuevo. Esa sensación de ser apartada, excluida de su vida poco a poco. Esa noche me acosté junto a él sintiendo la distancia entre nosotros, como el desierto infinito fuera de Palm Jumeirah. Podía extender mi mano y tocarlo, pero la verdadera distancia no era física, era emocional, y eso era mucho más aterrador. Comencé a observar. No quería ser esa mujer, la que espía, la que desconfía, pero no podía evitarlo. Algo estaba mal. Cada instinto mexicano, cada intuición que mi madre me había enseñado a confiar, lo gritaba. Observaba cómo Rashid y Amira interactuaban durante las comidas en nuestra terraza, los silencios cómodos entre ellos, las miradas que pensaban que yo no veía, la forma en que ella le pasaba el hummus antes de que él lo pidiera, como si anticipara sus necesidades. Un día entré a la cocina gourmet de la villa y los encontré juntos. Amira estaba haciendo café árabe y Rashid estaba apoyado contra la isla de mármol, hablándole en voz baja. Cuando me vieron, ambos se callaron abruptamente. «Buenos días», dije, forzando una sonrisa mientras me acercaba. «Buenos días, bebé». Rashid me dio un beso rápido en la mejilla. Amira me estaba contando sobre una exposición en su galería. Sí, Amira vertió café en 3 tazas de porcelana. Pensé que tal vez les gustaría ir. Es este viernes. Rashid estará en Abu Dhabi este viernes, dije, tal vez con más filo del que pretendía. Amira me miró sorprendida. ¿En serio? Pensé que ese viaje era la próxima semana. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabías del viaje? Ella se puso roja. Yo creo que lo mencionaste. O tal vez lo escuché en alguna conversación. Rashid intervino rápidamente. Cambié las fechas ayer. Todavía no te había dicho, Laila. Lo siento. Tomé mi café en silencio, sintiendo cómo la paranoia echaba raíces más profundas en mi pecho. Esa tarde, mientras Rashid estaba en su oficina en Business Bay y Amira en la galería de Al-Quoz, hice algo de lo que no estoy orgullosa. Entré a la habitación de mi hermana. No estaba segura de qué buscaba. ¿Evidencia? ¿Pruebas de que no estaba loca? ¿O tal vez pruebas de que sí
lo estaba, que todo era producto de mi imaginación. Su habitación con vista a la piscina infinita estaba ordenada, casi espartana. Ropa colgada cuidadosamente en el armario, libros apilados en la mesita de noche, su laptop cerrada sobre el escritorio. No toqué nada al principio, solo miré alrededor, sintiéndome como una intrusa. Entonces vi un pañuelo sobre la cómoda. Era de seda, con un patrón intrincado en tonos azules y dorados. Lo reconocí inmediatamente. Se lo había comprado a Rashid en el Souk Madinat Jumeirah hace meses. Lo usaba ocasionalmente con sus trajes. ¿Qué hacía aquí? Lo tomé, sintiendo la seda suave entre mis dedos. Podía oler su colonia, Tom Ford Outwood, en la tela. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Había una explicación lógica. Tenía que haberla. Tal vez él lo había prestado. Tal vez se le había caído y ella lo había recogido, planeando devolvérselo. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que no era así. Sabía que había algo más oscuro, más traicionero sucediendo bajo mi propio techo en Palm Jumeirah. Salí de su habitación con las manos temblando, el pañuelo todavía apretado en mi puño. Me senté en mi cama con vista al Golfo Pérsico, mirando esa pequeña pieza de seda como si contuviera todas las respuestas que temía conocer. Esa noche, durante la cena en Suma, no pude comer. Empujaba el sushi por mi plato mientras Rashid y Amira conversaban sobre política de Medio Oriente, sobre arte, sobre cosas triviales que no importaban. ¿Estás bien, Laila?, preguntó Amira, y había preocupación genuina en su voz. Apenas has tocado tu comida. Estoy bien, mentí. Solo un poco de dolor de cabeza. Rashid puso su mano sobre la mía. ¿Quieres que llame al médico? Su toque, que antes me llenaba de calidez, ahora se sentía extraño, casi culpable. No, solo necesito descansar. Me retiré temprano, dejándolos en el restaurante sobre el agua. Desde nuestro Bentley de regreso, podía imaginar sus voces, ocasionales risas compartidas. Sonaban como amigos, como familia, nada inapropiado. Pero yo sabía, en algún lugar profundo y primitivo, lo sabía. Me quedé despierta durante horas en nuestra cama king, mirando las luces de Dubái brillar a través de las ventanas de piso a techo, escuchando cuando Rashid finalmente llegó. Se metió en la cama y en minutos estaba roncando suavemente, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Yo, por otro lado, no pude dormir. Mi mente giraba con posibilidades, cada una peor que la anterior. Imágenes que no quería ver, pero no podía dejar de conjurar. Rashid y Amira, Amira y Rashid. Las dos personas que más amaba en el mundo, juntos en formas que nunca deberían estar. Estás siendo paranoica, me susurré a mí misma en la oscuridad perfumada con oud. No hay nada ahí, solo estrés e imaginación. Pero cuando finalmente me quedé dormida, justo antes del llamado del Fajr desde la mezquita cercana, soñé con tormentas de arena que lo engullían todo, con villas en Palm Jumeirah hundiéndose en el mar, con promesas escritas en arena, borradas por las olas antes de que pudiera leerlas. Y cuando desperté, con el sol del desierto brillando cruelmente a través de las cortinas, supe que algo había cambiado irrevocablemente. Mi paraíso se estaba convirtiendo en una prisión, y no sabía si tendría el valor de escapar cuando finalmente enfrentara la verdad. La sospecha es como un veneno de acción lenta. Al principio apenas la sientes, solo un pequeño malestar, fácil de ignorar, pero se extiende a través de ti silenciosamente, envenenando cada pensamiento, cada interacción, hasta que todo lo que ves está teñido por su color tóxico. Yo estaba siendo envenenada. Comencé a hacer cosas que nunca pensé que haría, cosas de las que me avergonzaba incluso mientras las hacía, pero que no podía dejar de hacer. Revisaba el teléfono de Rashid cuando se duchaba. Nunca encontraba nada, tenía contraseñas en todo, y cada vez que intentaba desbloquearlo, me quedaba mirando la pantalla negra sintiéndome patética y desesperada. Escuchaba sus llamadas telefónicas desde el otro lado de las puertas, pero hablaba en árabe durante las conversaciones importantes, un idioma que nunca me había molestado en aprender completamente, más allá de las cortesías básicas. Las pocas palabras que captaba eran técnicas, de negocios, nada revelador. Una tarde, mientras él trabajaba en su estudio con vista a la marina de Dubái, entré con la excusa de llevarle café árabe. Dejé la taza en su escritorio de ébano y me quedé ahí, esperando. Antes, levantaría la vista y me sonreiría, me jalaría hacia su regazo, robaría un beso antes de dejarme ir. Ahora apenas levantó la vista de su MacBook Pro. Gracias, murmuró. Sus dedos siguieron volando sobre el teclado. Me quedé parada ahí, sintiéndome invisible. ¿En qué estás trabajando? Propuesta para los inversionistas kuwaitíes. ¿Necesitas ayuda? Podría revisar el diseño de la presentación. Está bien, ya casi termino. Cada palabra era una puerta cerrándose en mi cara.
Rashid, dije, y algo en mi tono finalmente capturó su atención. Levantó la vista. ¿Todavía me amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Vulnerable, desesperada, exactamente el tipo de cosa que me había jurado nunca preguntar. Su expresión se suavizó. Se levantó y caminó hacia mí, tomando mi rostro entre sus manos. Por supuesto que te amo. ¿Por qué preguntarías algo así? Porque siento que te estoy perdiendo. Susurré, odiando las lágrimas que picaban en mis ojos. Siento que algo está cambiando entre nosotros. Nada está cambiando, dijo besando mi frente. Solo es una época difícil en el trabajo, pero tú y yo estamos bien. Siempre estaremos bien. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Prométeme que si algo estuviera mal, me lo dirías, dije, mirándolo a los ojos. Prométeme que no me mentirías. Algo pasó por su rostro. Fue rápido, casi imperceptible. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Desapareció antes de que pudiera estar segura. Te lo prometo, dijo, sellándolo con un beso. Pero sus besos se sentían diferentes ahora, más mecánicos, menos sentidos, y la promesa se sentía hueca como el desierto en la noche. Amira se había vuelto más evasiva también. Antes, pasábamos las tardes juntas cuando ambas estábamos en la villa. Veíamos series turcas, cocinábamos tacos al pastor como en México, charlábamos como lo hacíamos cuando éramos niñas en Coyoacán. Ahora siempre tenía excusas. Tengo que preparar una presentación para la galería. Me comprometí a salir con amigos de la Alianza Francesa. Estoy cansada. Creo que solo me dormiré temprano. La distancia entre nosotras crecía cada día y no sabía si era algo que ella estaba creando o yo estaba proyectando. Una noche decidí enfrentarla. Toqué la puerta de su habitación alrededor de las 10 de la noche. Adelante, llamó. Entré y la encontré en la cama con su MacBook, aparentemente trabajando. Cerró la tapa rápidamente cuando me vio. «Hey», dije, sentándome en el borde de su cama. «Siento que no hemos pasado tiempo juntas últimamente». «Lo sé», sonrió, pero no alcanzó sus ojos. «El trabajo ha estado loco. Extraño a mi hermana», admití, tomando su mano. «Extraño nuestras pláticas de cuando recién llegaste». Algo en su rostro se quebró. Por un momento, pensé que iba a decir algo importante, algo verdadero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo también te extraño», susurró. «Entonces hablemos, como antes. Cuéntame qué está pasando en tu vida». Retiró su mano lentamente. «No hay mucho que contar, solo trabajo y más trabajo». «¿Estás viendo a alguien?», pregunté, tratando de hacer que sonara casual como charla de hermanas. «¿Has conocido mucha gente nueva aquí en Dubái?». Se puso visiblemente tensa. «No, no tengo tiempo para citas». «¿Segura? Porque has estado muy arreglada últimamente. Y siempre estás con el teléfono. Parece que podrías estar hablando con alguien especial». «Laila, no hay nadie», dijo, su voz adquiriendo un tono defensivo. «¿Por qué estás interrogándome?» «No te estoy interrogando. Solo estoy tratando de conectar con mi hermana». Nos miramos en silencio. Podía ver algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero antes de que pudiera identificarlo, miró hacia otro lado. «Estoy cansada», dijo abruptamente. «¿Podemos hablar mañana?» «Claro», me levanté, sintiéndome rechazada. «Que duermas bien». «Laila», me llamó cuando estaba en la puerta. Me giré. «Te quiero. Sabes eso, ¿verdad?». Había algo desesperado en cómo lo dijo, como si estuviera pidiendo perdón por algo que yo no sabía todavía. «Yo también te quiero», respondí, aunque la frase se sentía pesada en mi lengua como arena del desierto. Esa noche no pude dormir. Rashid roncaba a mi lado en nuestra cama con sábanas de seda egipcia, ajeno a la tormenta en mi mente. Me levanté silenciosamente y caminé hasta la terraza. El skyline de Dubái se extendía ante mí, el Burj Khalifa iluminado como una aguja de cristal, las Palm Islands brillando como joyas. Mi teléfono vibró con una notificación, una alerta del banco Emirates NBD. Fruncí el ceño. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién hacía transacciones a esta hora? Abrí la aplicación y revisé los movimientos recientes de nuestra cuenta conjunta. La mayoría eran míos, compras normales en Dubai Mall, pagos de servicios. Pero entonces vi algo extraño. Una transferencia grande a Damas Jewelry en Dubai Mall hace 3 días. Yo no había hecho esa compra. Rashid había comprado joyas para mí docenas de veces. Siempre me las presentaba como sorpresas románticas en cajas de terciopelo. Pero esta vez sin decirme, sin darme el regalo, mi corazón comenzó a latir más rápido. Entré a la habitación silenciosamente y tomé la cartera de Rashid de la mesita de noche. Busqué entre sus tarjetas y recibos. Ahí estaba, el recibo de Damas, un collar de diamantes, carísimo.
Volví a la terraza con el recibo en la mano, sintiendo cómo mi mundo se inclinaba en su eje. Él había comprado un collar de diamantes hace 3 días, y yo no lo había recibido. ¿Para quién era? La respuesta llegó a mí como el viento caliente del desierto, y de repente todos los pedazos que había estado tratando de no ensamblar se unieron en una imagen horrible y clara. La distancia de Rashid, las evasivas de Amira, las miradas, los toques, los secretos compartidos. No, susurré al aire nocturno de Dubái. No, no, no. Pero mi negación no cambió nada. La verdad estaba ahí, había estado ahí todo el tiempo. Yo solo me había negado a verla. Al día siguiente, durante el desayuno en nuestra terraza con vista a la piscina infinita, observé a Amira. Realmente la observé. Y ahí estaba, brillando contra su clavícula bronceada, un collar de diamantes que no había visto antes. Delicado, elegante, exactamente el tipo de cosa que Rashid elegiría. Nuestros ojos se encontraron por encima de la mesa de teca. Ella se llevó la mano al collar inconscientemente, como protegiéndolo o escondiéndolo. «Es nuevo», dije, mi voz sorprendentemente calmada. «Tu collar es hermoso», se sonrojó. «Ah, sí, me lo compré yo misma, como un regalo de cumpleaños adelantado. Su cumpleaños era en 6 meses. Qué bonito que te consientas», dije, forzando una sonrisa mientras tomaba mi café árabe. Rashid entró en ese momento, ya vestido para el trabajo con un traje Tom Ford impecable. Besó mi mejilla distraídamente y sirvió zumo de naranja. «Buenos días, familia», dijo con esa alegría falsa que había adoptado últimamente. Los observé a ambos. Cómo evitaban mirarse directamente. Cómo estaban demasiado conscientes de dónde estaba el otro en la terraza. Cómo había una electricidad casi visible entre ellos, como el calor que ondula sobre las dunas. Y supe. Finalmente, completamente, devastadoramente, supe. El hombre que amaba y la hermana que había criado después de la muerte de nuestros padres me estaban traicionando. Bajo mi propio techo, en Palm Jumeirah, con mi dinero, mientras yo me volvía loca cuestionando mi propia cordura. No dije nada en ese momento. No grité, no lloré, no los confronté. Me quedé sentada ahí, tomando mi café, fingiendo ser la tonta que ellos obviamente pensaban que era. Pero por dentro, algo se rompió. No con un estallido dramático, sino con un chasquido silencioso, como el cristal quebrándose bajo demasiada presión. La Laila que había sido confiada, amorosa, generosa, murió en esa mesa del desayuno con vista al Golfo Pérsico, y algo más duro, más frío, comenzó a tomar su lugar. Ya no iba a ignorar las señales, ya no iba a dudar de mis instintos mexicanos, de esa intuición que mi abuela me había enseñado a honrar. Ya no iba a ser la víctima ciega de su engaño, iba a descubrir la verdad, toda ella, sin importar cuánto doliera, y entonces decidiría qué hacer con los pedazos rotos de mi vida en este paraíso falso del desierto. La confirmación llegó una semana después, en una tarde calurosa de julio, donde el termómetro marcaba 45 grados Celsius en el desierto. Rashid tenía que volar a Abu Dhabi para una reunión de emergencia, o al menos eso dijo. Empacó su maletín Montblanc, me besó en la frente con esa distracción que se había vuelto su marca y prometió regresar antes de la cena. «Te amo», dijo en la puerta de la villa. «Yo también», respondí automáticamente, las palabras vacías en mi boca como arena. 30 minutos después, vi su Bentley alejarse por la carretera de Palm Jumeirah hasta desaparecer en el calor ondulante del horizonte. Esperé otros 30 minutos para estar segura. Entonces me moví. Amira estaba en su habitación. Podía escuchar música árabe suave filtrándose desde debajo de su puerta. Supuestamente tenía el día libre en la galería de Al-Quoz. Fui al estudio de Rashid. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré, sintiendo mi corazón latir en mis oídos. Era la primera vez que entraba aquí sin su permiso. El espacio siempre había sido su santuario privado, y yo lo había respetado. Pero el respeto murió junto con la confianza. El estudio era masculino y ordenado. Escritorio de ébano, estantes llenos de libros sobre negocios en Medio Oriente y álbumes de fotos familiares. Un bar en la esquina con botellas de whisky escocés que costaban más que un auto. Me senté en su silla de cuero italiano y encendí su iMac. Requería contraseña, como esperaba. Probé las obvias: su cumpleaños, el nombre de su madre, su empresa Al-Mansuri Holdings. Nada funcionó. Estaba a punto de rendirme cuando mis dedos teclearon, casi por voluntad propia, Laila Amira 2024. La computadora se desbloqueó. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo algo frío instalarse en mi estómago. Nuestros nombres, juntos, como si fuéramos intercambiables, como si ambas fuéramos sus posesiones en esta ciudad dorada. Abrí su correo electrónico de Gmail. Cientos de mensajes de negocios, nada personal.
Luego revisé sus archivos, documentos legales, contratos con desarrolladores, propuestas para proyectos en Downtown Dubai. Todo parecía legítimo, profesional. Estaba a punto de cerrar todo cuando vi una carpeta oculta en el escritorio. El icono estaba enterrado entre otros, casi invisible. Se llamaba simplemente A, como Amira. Con manos temblorosas hice doble clic. Fotos. Docenas de fotos que hicieron que mi sangre se congelara. Amira en el jardín de nuestra villa, riendo hacia la cámara. Amira en un restaurante que reconocí. Pirchik, el que Rashid me había dicho que visitaba para reuniones de negocios. Amira en Jumeirah Beach, usando un bikini que yo no sabía que tenía. Amira en lo que claramente era una habitación del Burj Al Arab, la sábana apenas cubriéndola, mirando a la cámara con una sonrisa que me rompió algo fundamental dentro. Seguí haciendo clic, aunque cada imagen era un cuchillo en el pecho. Había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp también. Rashid, no puedo dejar de pensar en anoche en el One and Only. Amira, yo tampoco. Me siento terrible, pero no puedo evitarlo. Rashid, lo sé, yo tampoco, pero lo que siento por ti, Amira. No podemos seguir haciendo esto. Es Laila, mi hermana. Rashid, lo sé, pero intenta decirle a tu corazón que deje de sentir. Yo lo he intentado. No puedo. Fecha de ese intercambio. Hace 4 meses. 4 meses de mentiras descaradas. 4 meses de traición calculada. Mientras yo dormía en la habitación contigua con vista al Golfo, creyendo todavía en el cuento de hadas. Había más. Planes de encuentros secretos en resorts del desierto. Reservaciones del Armani Hotel. Él le había comprado no solo el collar de damas, sino un brazalete de Cartier, unos aretes de Tiffany, ropa de Gucci en Dubai Mall. Había recibos de restaurantes románticos en Atlantis de Palm, de escapadas de fin de semana a Al Maha Desert Resort, cuando supuestamente estaba en viajes de negocios. Todo estaba ahí, toda la evidencia que había temido encontrar. Mi vida completa era una mentira. El sonido de un motor en el garaje me sacó de mi estupor. Miré por la ventana y vi el Bentley de Rashid regresando. No había ido a ninguna reunión en Abu Dhabi. Había estado fuera menos de 2 horas. Cerré todo rápidamente, apagué la computadora y salí del estudio. Logré llegar a mi habitación justo cuando escuché la puerta principal abrirse. Me senté en la cama, tratando de controlar mi respiración acelerada, mi mente girando. ¿Qué haría ahora? ¿Qué podría hacer? Escuché sus pasos en las escaleras de mármol, pero no vinieron hacia nuestra habitación. Fueron en la dirección opuesta, hacia el ala donde estaba la habitación de Amira con vista a la piscina. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta, abriéndola apenas una rendija. Podía ver el pasillo alfombrado. Vi a Rashid tocar la puerta de Amira. Ella abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. No hablaron. Él simplemente entró y ella cerró la puerta detrás de él. Con un clic suave, algo rugió en mi pecho. Una rabia que nunca había sentido antes, pura y ardiente y absolutamente justificada, quemando como el sol del desierto. Caminé por el pasillo. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra persa. Cuando llegué a su puerta, me detuve. Podía escuchar voces bajas del otro lado, murmullos en árabe que no podía entender completamente. Puse mi mano en la manija dorada. Parte de mí quería irrumpir, enfrentarlos, hacer una escena dramática, pero otra parte, la parte más fría, más calculadora, quería esperar. Quería el momento perfecto, el momento en que no pudieran negar nada. Me quedé ahí, mi mano en la manija, debatiendo con mi corazón acelerado. Entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. La risa de Amira, suave, íntima, llena de ternura, seguida de la voz profunda de Rashid murmurando algo que no pude distinguir, pero que sonaba como Habibti, mi amada. Luego silencio, un silencio que lo decía todo. Solté la manija como si quemara. Di un paso atrás, luego otro. No podía respirar. Las paredes del pasillo parecían cerrarse sobre mí como las dunas en una tormenta de arena. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta. Me deslicé al suelo, mi espalda contra la madera tallada, y finalmente dejé salir el sonido que había estado conteniendo. No era un llanto, era algo más primitivo, un gemido de dolor puro que venía desde lo más profundo de mi ser, desde ese lugar donde guardamos nuestras heridas más profundas. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? No lo sé. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo perdió significado. Finalmente escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió y Rashid entró, ajustándose la camisa. Me encontró todavía en el suelo. «Laila, ¿qué pasa?», corrió hacia mí, su rostro una máscara perfecta de preocupación. «¿Estás herida?». La hipocresía de su preocupación me enfureció tanto que casi me hizo reír histéricamente. «¿Cómo fue tu reunión en Abu Dhabi?», pregunté, mi voz extrañamente calmada a pesar de las lágrimas en mis mejillas. Parpadeó, confundido por el cambio de tema. «¿Qué? Tu reunión urgente.
¿Cómo fue? Vaciló. Solo por un segundo, pero lo vi. Bien. Productiva. Se canceló temprano, por eso volví. ¿Por qué? Regresaste muy rápido, menos de 2 horas. Como dije, se canceló. ¿Qué está pasando realmente, Laila? ¿Por qué estás en el suelo llorando? Me levanté lentamente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, mirándolo directamente a los ojos, buscando algo, remordimiento, culpa, honestidad, pero solo vi confusión actuada y esa maldita preocupación falsa. No te creo, dije simplemente. ¿No me crees sobre qué? Sobre la reunión, sobre dónde has estado, sobre nada de lo que has dicho en los últimos meses. Su expresión se endureció. Laila, no sé qué te pasa últimamente, pero estás volviéndote paranoica. Es preocupante. Tal vez deberías hablar con alguien. ¿Paranoica? La palabra salió como veneno. ¿Eso es lo que soy? ¿No una mujer que confía en sus instintos? ¿No una mujer que ve lo que está directamente frente a ella? No hay nada frente a ti excepto tus propias inseguridades, dijo, y el gaslighting era tan descarado que casi lo admiré por su audacia. Tal vez deberías hablar con un terapeuta. Puedo conseguirte uno en el American Hospital. Me reí entonces, una risa amarga y rota que no sonaba como la mía. Un terapeuta, por supuesto, porque el problema soy yo, ¿verdad? No tú. No tus mentiras, no tú... ¿Mis qué? Interrumpió, su voz subiendo. ¿Qué es exactamente lo que crees que estoy haciendo, Laila? El momento colgaba entre nosotros como el calor sobre el desierto. Podía decirlo ahora, podía acusarlo de todo, podía mostrarle que sabía sobre las fotos, los mensajes, los hoteles, pero algo me detuvo. Tal vez era cobardía, o tal vez era estrategia. Necesitaba más, necesitaba que no pudiera negar nada, necesitaba la confesión completa en sus propios términos, no arrancada por mi confrontación. Nada, dije finalmente, dejando que el cansancio inundara mi voz. Olvídalo, tienes razón. Probablemente solo estoy estresada por el calor de Dubái. Vi cómo sus hombros se relajaban. Creyó que había ganado, que me había convencido de dudar de mí misma otra vez. Ven aquí, dijo, abriendo sus brazos como si nada hubiera pasado. Déjame abrazarte. Pero retrocedí instintivamente. No, necesito estar sola por un momento. Algo pasó por su rostro. ¿Alivio? Está bien, estaré en el estudio si me necesitas. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Y yo me quedé ahí, en medio de nuestra habitación, con vista al paraíso falso de Palm Jumeirah, sintiendo el peso final de todo lo que había perdido. Pero también sentí algo más. Algo pequeño pero poderoso, creciendo en mi pecho. Determinación. Ya no iba a recopilar evidencia en silencio. Ya no iba a torturarme con sospechas y medias verdades. Iba a forzar la verdad completa a la luz del sol implacable de Dubái. Y si eso significaba destruir todo en el proceso, que así fuera. Algunos edificios necesitan ser demolidos antes de poder construir algo nuevo. Mi vida era uno de esos edificios de lujo vacíos, y la demolición estaba a punto de comenzar. La confrontación llegó 3 noches después, bajo una luna que parecía demasiado brillante, demasiado indiferente a mi sufrimiento sobre Dubái. Rashid había anunciado que tenía otra cena de negocios esa noche. Amira había dicho que saldría con amigas de la galería. Los mismos pretextos desgastados, las mismas mentiras ensayadas. No me esperen despiertas, dijeron, casi al unísono, mientras se preparaban para salir de la villa de Palm Jumeirah. Los observé desde la ventana de mi habitación. Rashid salió primero en su Bentley Continental. 30 minutos después, Amira pidió un Uber, pero yo había visto el mensaje en su teléfono más temprano, cuando lo dejó sobre la isla de la cocina. Un mensaje de Rashid. Te veo en el lugar usual, 8 p.m. El lugar usual. Tenían un lugar usual en esta ciudad de lujo y secretos. Llamé a mi propio conductor, no el chofer de la villa que respondía a Rashid, sino un servicio privado de Karim. Le di la dirección que había encontrado en los mensajes interceptados. Al-Maha Desert Resort, a 40 minutos en el desierto, lo suficientemente lejos de Dubái para ser discreto, lo suficientemente lujoso para que nadie hiciera preguntas incómodas. El viaje fue a través del desierto oscuro, 40 minutos de respiraciones controladas, de pulso acelerado, de preparación mental para lo que estaba a punto de presenciar. Porque una cosa es saber la verdad en tu mente, otra completamente diferente es verla con tus propios ojos. Al-Maha era hermoso de esa manera estudiadamente casual que solo el dinero verdadero puede comprar. Suites de lujo
lujo dispersas entre dunas privadas, luces suaves marcando caminos de arena, el sonido del silencio del desierto roto solo por el viento ocasional. Me registré en recepción, fingiendo ser una huésped que llegaba para un retiro de bienestar. El recepcionista, profesional y discreto como todos en Dubái, apenas me miró mientras me daba una llave electrónica. ¿Sabe dónde está la suite Al-Mansuri?, pregunté, manteniendo mi voz estable como las dunas afuera. Por supuesto, señora. La suite Oryx, al final del sendero de palmeras del desierto. Me dio un mapa pequeño con la ubicación marcada. Si reconoció el apellido o sospechó algo, su rostro entrenado no lo mostró. Supuse que clientes como Rashid pagaban extraordinariamente bien por la discreción absoluta. Caminé lentamente por el camino iluminado con antorchas, mis sandalias apenas haciendo ruido sobre la arena compactada. Cada paso me acercaba a un punto sin retorno. Todavía podía dar la vuelta. Podía volver a la villa en Palm Jumeirah, meterme en la cama con sábanas de seda, fingir que nada había pasado, seguir viviendo en la mentira dorada. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, me empujaba hacia adelante con la fuerza del viento del desierto. La suite Oryx estaba al final, aislada de las otras por dunas cuidadosamente diseñadas y vegetación del desierto. Había luz cálida en las ventanas, y ahí, estacionado discretamente a un lado, estaba el Bentley blanco de Rashid. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho y se perdería en el desierto. Me acerqué a la ventana con pies que parecían flotar. Las cortinas de lino estaban parcialmente abiertas, y ahí, en la cálida luz dorada de la suite de lujo, los vi, Rashid y Amira, sentados juntos en un sofá bajo, tan cerca que no había espacio entre sus cuerpos. Él tenía un brazo alrededor de ella. Ella tenía su cabeza apoyada en su hombro con una familiaridad que hablaba de meses de práctica. Había copas de champán sobre la mesa baja de ébano, platos de una cena que habían compartido mientras yo estaba sola en nuestra villa vacía. Se veían felices, cómodos, completos, como una pareja real de verdad, no como un hombre engañando a su pareja con la hermana de ella, como dos personas profundamente enamoradas. Y eso, de alguna manera, era infinitamente peor que cualquier cosa que hubiera imaginado en mis peores pesadillas. Rashid le dijo algo en árabe que no pude escuchar a través del vidrio. Amira levantó su cabeza y sonrió. Esa sonrisa radiante de felicidad pura que solía reservar para momentos especiales en nuestra infancia en México. Él le acarició el cabello oscuro, apartándolo de su rostro con una ternura que me robó el aliento y me dejó hueca. Entonces se besaron. No fue un beso furtivo, culpable, rápido de amantes prohibidos robando un momento. Fue lento, profundo, lleno de una intimidad que contaba la historia completa de meses de práctica, de familiaridad absoluta, de algo que había crecido mucho más allá de la simple atracción física o la emoción del engaño. Mis piernas casi cedieron bajo mi peso. Me agarré del marco de la ventana de madera tallada para mantenerme de pie, sintiendo el mundo girar. Cuando finalmente se separaron, vi cómo Rashid tomaba las manos de Amira entre las suyas, sosteniéndolas como si fueran lo más precioso que había tocado. Estaba hablando seriamente, su expresión intensa bajo la luz. Amira asintió, lágrimas rodando por sus mejillas bronceadas. Pero no eran lágrimas de tristeza o culpa, eran lágrimas de alivio, felicidad. Entonces Rashid hizo algo que convirtió mi dolor en algo completamente diferente, algo frío y mortal como el desierto en la noche. Se arrodilló frente a ella en la alfombra persa. No tenía una caja de Cartier, no había un anillo visible de Damas Jewelry, pero el gesto era inconfundible, universal, devastador. Estaba proponiéndole algo importante, tal vez no matrimonio todavía. Técnicamente seguía conmigo, pero sí algún tipo de compromiso serio, alguna promesa de futuro juntos después de que yo desapareciera de sus vidas. Amira cubrió su boca con las manos, sollozando más fuerte. Asintió vigorosamente. Sí, 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 a todo lo que él estaba ofreciendo. Él se levantó y la abrazó, levantándola del sofá, girándola en el aire, ambos riendo ahora, llorando, celebrando lo que fuera que acababa de suceder en esa suite del desierto. Y yo estaba afuera en la oscuridad, observando la destrucción completa de todo lo que había creído real, sintiendo mi corazón convertirse en arena,
No sé cuánto tiempo me quedé ahí congelada. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo perdió significado en el desierto nocturno. Eventualmente, se alejaron de la ventana, desapareciendo más profundo en la suite. Hacia el dormitorio con cama king, supuse. No me quedé para confirmar. Ya había visto suficiente, más que suficiente para 1000 vidas de dolor. Caminé de regreso al edificio principal con pasos de zombie. Llamé a mi conductor de Karim. El viaje de regreso a Palm Jumeirah fue un borrón de luces del desierto y pensamientos fragmentados que no podía unir en nada coherente. Cuando llegué a la villa, era pasada la medianoche. El lugar estaba silencioso, vacío como un mausoleo de mármol. Los empleados se habían retirado a sus habitaciones. Estaba sola con mi dolor, mi rabia, mi devastación completa. Subí a mi habitación y me senté en la cama que había compartido con Rashid durante 3 años. La cama donde me había dicho que me amaba eternamente, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos planeado un futuro que ahora sabía que nunca había sido real para él. No lloré, estaba más allá de las lágrimas. Había un hielo instalándose en mi pecho donde solía estar mi corazón, enfriándome desde adentro, como el aire acondicionado de la villa. Escuché cuando Rashid llegó a casa, alrededor de las 2 de la madrugada, sus pasos subiendo las escaleras de mármol italiano, la puerta de nuestra suite abriéndose silenciosamente. Fingí estar dormida mientras él se duchaba en nuestro baño, lavando el olor de Amira y de su traición. Podía oler el jabón diferente del resort, el champú que no era el nuestro de Hermès, el perfume de mi hermana todavía débilmente en su piel a pesar de la ducha. Se acomodó del lado opuesto de la cama king, manteniéndose lejos como siempre hacía ahora. En minutos estaba roncando suavemente, sin ninguna preocupación aparente en el mundo. Abrí los ojos en la oscuridad perfumada y lo miré. Este hombre que había sido mi todo, este hombre que me había prometido el mundo y luego me lo había quitado todo sin que yo lo supiera hasta que era demasiado tarde. Tomé otra decisión esa noche bajo el aire acondicionado de nuestra suite de lujo. No sería la mujer que confronta llorando, suplicando por explicaciones que no cambiarían nada. No les daría la satisfacción de verme completamente rota. Esperaría. Dejaría que creyeran que habían salido bien, que yo seguía siendo la tonta ciega. Y entonces, cuando estuvieran más cómodos, más descuidados, golpearía. No con violencia física, con algo mucho peor, con la verdad, expuesta, innegable, en el momento y lugar de mi elección, no del de ellos. Los días siguientes fueron surrealistas como una pesadilla en el calor de Dubái. Actué normal. Sonreí durante los desayunos en la terraza. Hablé con ellos durante las cenas. Fingí no notar cómo sus teléfonos vibraban al mismo tiempo con mensajes que intercambiaban probablemente sobre mí. Fingí no ver las miradas cargadas que compartían cuando pensaban que estaba distraída mirando el Golfo Pérsico. Era una actriz en mi propia vida de lujo vacío. Y descubrí que era extraordinariamente buena en ello. Una semana después de esa noche, en Al-Maha, durante el desayuno junto a la piscina infinita, Amira dejó caer la bomba que había estado esperando con terror. «Tengo algo que decirles», anunció, su voz temblando ligeramente. Miró a Rashid, quien asintió con aliento y apoyo visible. Yo tomé mi café árabe tranquilamente, esperando con el corazón convertido en hielo. «Estoy embarazada», dijo Amira, sus ojos finalmente encontrándose con los míos a través de la mesa de teca. De 3 meses. El mundo se detuvo girando. Aunque había esperado algo así, aunque había visto las señales, escuchar las palabras fue como recibir un golpe físico en el estómago que me dejó sin aire. ¿Qué? Mi voz salió apenas como un susurro llevado por el viento del desierto. «Estoy embarazada», repitió con más fuerza ahora, encontrando coraje en la presencia de Rashid. «Y antes de que preguntes, es de Rashid». Miré a Rashid. Él me sostuvo la mirada sin retroceder, sin vergüenza visible. No había arrepentimiento en esos ojos oscuros que alguna vez amé, solo aceptación, resignación, como si esto fuera inevitable, como si yo hubiera sido simplemente un obstáculo temporal en el camino hacia su verdadero destino con mi hermana. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz extrañamente calmada a pesar del tornado dentro de mí. «¿Cuánto tiempo llevan haciéndome esto?». 8 meses, dijo Rashid, su voz firme como si tuviera derecho a ser firme. «No planeamos que sucediera así, pero sucedió. Y ahora hay un bebé, y voy a hacer lo correcto». «¿Lo correcto?», repetí, sintiendo la histeria amenazando con romper mi fachada de calma. «¿Engañarme con mi hermana durante 8 meses es hacer lo correcto, Laila?». Amira comenzó, extendiendo su mano hacia mí a través de la mesa. «No me toques». Escupí las palabras como veneno, alejándome de la mesa tan rápido que mi silla de teca cayó hacia atrás.
ni se te ocurra tocarme. Me levanté, mirándolos a ambos. Estas dos personas que alguna vez fueron mi mundo entero bajo el sol de Dubái, ahora solo eran extraños crueles, usando caras familiares para destruirme. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantenerla controlada. Que lo supe. Durante meses lo supe en mis huesos, pero ustedes me convencieron de que estaba loca. Me hicieron dudar de mí misma. Me gaslightearon hasta que casi creí que el problema era mi paranoia mexicana. «No fue así», Rashid comenzó a protestar. «¡Cállate!», grité, y la fuerza de mi voz hizo que ambos retrocedieran físicamente. «No te atrevas a mentirme más. ¡No te atrevas!». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de las olas en nuestra playa privada. Podía escuchar mi propia respiración agitada y furiosa. Podía sentir las lágrimas finalmente llegando, ardiendo en mis ojos como el sol del desierto, pero me negué a dejarlas caer frente a ellos. «Quiero que se vayan», dije finalmente, cada palabra deliberada y fría. «Ambos, fuera de mi vista, ahora mismo. Laila, necesitamos hablar de esto como adultos», intentó Rashid con esa voz de hombre de negocios. «No tenemos nada de qué hablar. Me acaban de decir que mi pareja me ha estado engañando con mi hermana durante 8 meses y que ahora van a tener un bebé juntos. ¿Qué más hay que discutir? ¿Los detalles de cómo me traicionaron? ¿El hotel exacto donde concibieron a ese niño?». Amira estaba llorando abiertamente ahora, su mano protectora sobre su vientre apenas redondeado. «Lo siento, Dios, lo siento tanto. No quería que pasara así. No quería lastimarte. ¿Cómo querías que pasara?», pregunté, genuinamente curiosa a pesar de mi dolor. «¿Querías que descubriera la traición más grande de mi vida de una forma más cómoda, más conveniente para ustedes?». No tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. Me di la vuelta y salí de la terraza, dejándolos en su miseria compartida bajo el sol implacable. Subí las escaleras de mármol, entré a mi habitación con vista al paraíso falso y finalmente, dejé que las lágrimas cayeran como la lluvia que nunca cae en el desierto. Pero no fueron lágrimas de tristeza solamente, fueron lágrimas de rabia pura, ardiente, absolutamente justificada. Y mientras lloraba, mientras mi cuerpo se sacudía con sollozos que parecían desgarrarme desde las costillas, hice la promesa final a mí misma: esto no me destruiría. Ellos no ganarían este juego cruel. Yo sobreviviría. Y cuando todo terminara, cuando el polvo del desierto se asentara, yo sería quien quedaría de pie con mi dignidad intacta. No ellos con su amor construido sobre mentiras. Yo no salí de mi habitación durante 4 días en la villa de Palm Jumeirah. Los empleados filipinos dejaban bandejas de comida frente a mi puerta. Algunas las tocaba, picoteando sin apetito real. La mayoría las dejaba intactas hasta que alguien venía a llevárselas discretamente. No tenía hambre, no tenía sed, no tenía deseo de nada excepto desaparecer en un agujero negro donde el dolor no pudiera alcanzarme bajo este sol implacable. Pero el dolor siempre encuentra la forma, especialmente en el desierto. Rashid tocó la puerta el segundo día, luego el tercero. Sus intentos de comunicación fueron de súplicas en árabe e inglés, a frustración contenida y finalmente a silencio resignado. Supuse que estaba demasiado ocupado consolando a Amira, planeando su futuro juntos en alguna suite de lujo, eligiendo cunas de diseñador y nombres árabes para el bebé. El bebé, Dios mío, el maldito bebé. Esa era la parte que más me destrozaba con crueldad quirúrgica. No solo me habían traicionado, me habían reemplazado completamente. Habían creado algo permanente, algo que los uniría para siempre en esta ciudad dorada. Un niño con la sangre de Rashid y de mi hermana. Un niño que debió haber sido mío. Durante años, Rashid y yo habíamos hablado sobre tener hijos mientras mirábamos el atardecer sobre el golfo. «Pronto, Habibti», siempre decía con esa voz seductora, «cuando el momento sea perfecto para traer una vida a este mundo». Yo esperaba pacientemente, confiando en sus promesas como una tonta. Ahora entendía con claridad brutal. Él no quería hijos conmigo, solo estaba esperando a alguien mejor, más joven, más hermosa, mi propia hermana menor. Las noches en Dubái eran las peores. Me quedaba despierta en la oscuridad con aire acondicionado, mi mente reproduciendo cada momento de los últimos 3 años como una película de horror. ¿Cuándo había empezado realmente esta traición?
¿Fue gradual o instantáneo como un rayo en el desierto? Hubo un momento específico en que Rashid miró a Amira y decidió que ella era lo que realmente quería. ¿Y Amira, mi hermana pequeña, a quien había protegido desde que nuestros padres murieron en ese terremoto en la Condesa? ¿En qué momento decidió que el hombre de su hermana era un objetivo aceptable? ¿Sintió remordimiento la primera vez que se acostó con él? ¿O fue fácil para ella, tan natural como todo parecía ser ahora? Los recuerdos me torturaban sin piedad. Amira y yo construyendo castillos de arena en Acapulco cuando éramos niñas, compartiendo churros y secretos en Chapultepec, llorando juntas en el funeral de nuestros padres en el Panteón Civil de Dolores, aferrándonos porque éramos todo lo que nos quedaba en este mundo cruel. Siempre seremos nosotras dos contra el mundo, Laila. Me había susurrado ese día terrible, con lágrimas empapando mi vestido negro. Nunca te dejaré sola, hermana mayor. Nunca, te lo juro por mamá y papá. Mentiras. Todo fueron mentiras hermosas y vacías. En las noches oscuras de Dubái, cuando la villa estaba silenciosa y yo estaba sola con mis pensamientos más venenosos, imaginaba venganzas elaboradas, exposición pública de su traición en las redes sociales de los expatriados, arruinando la reputación de Rashid en el mundo de negocios de Medio Oriente, donde el honor todavía significaba algo, asegurarme de que Amira nunca pudiera mostrar su cara en la comunidad mexicana de Dubái sin vergüenza aplastante. Fantasías oscuras que me daban una satisfacción retorcida y temporal antes de que la culpa las aplastara. Pero luego recordaba algo que nuestra abuela en Guadalajara solía decirnos: la venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, mijas. Y me daba cuenta de que ya estaba envenenada hasta los huesos. El odio me estaba matando desde adentro, pudriéndome de formas que ellos nunca podrían con todo su lujo y traición. El cuarto día, finalmente salí de mi encierro. No porque me sintiera mejor, no me sentía mejor en absoluto, sino porque no podía soportar estar encerrada un minuto más entre esas paredes de mármol italiano. Necesitaba aire, aunque fuera el aire caliente del desierto. Bajé las escaleras con piernas temblorosas, aferrándome al barandal tallado como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. La villa se sentía diferente ahora. Ya no era un hogar de ensueño. Era un mausoleo de lujo de promesas muertas y amor falso. Encontré a Amira en el jardín junto a la piscina infinita. Estaba sentada bajo una palmera importada, una mano protectora sobre su vientre apenas visible, mirando hacia las aguas turquesas del Golfo Pérsico. Se veía más delgada a pesar del embarazo, pálida bajo su bronceado, con ojeras profundas. Bien, que sufriera también en su paraíso robado. El sonido de mis pasos descalzos sobre el deck de madera la alertó. Se giró, sus ojos se agrandaron cuando me vio. Laila. Se puso de pie torpemente, el embarazo ya afectando su equilibrio. Estaba tan preocupada. No, corté su intento de acercarse con una mano levantada. No te atrevas a fingir que te importa mi bienestar ahora. Ella se detuvo como si hubiera chocado con un muro invisible, dejando caer las manos a sus costados. No estoy fingiendo, estoy genuinamente preocupada por ti. Eres mi hermana. La risa que escapó de mi garganta fue amarga, quebrada, nada parecido a mi risa real. ¿Tu hermana? ¿Todavía tienes el descaro de llamarme tu hermana después de lo que hiciste? Sé que te lastimé, dijo, lágrimas ya formándose en esos ojos que alguna vez pensé que conocía. Sé que lo que hicimos Rashid y yo fue terrible, imperdonable, pero sigo siendo tu hermana de sangre. Eso no cambia. Todo cambió. Le dije, cada palabra clara y fría como el aire acondicionado. La Amira que era mi hermana murió el día que decidiste acostarte con mi pareja. La persona que eres ahora es una completa extraña que usa la cara de alguien que amé. No digas eso, sollozó, cubriéndose la boca. Por favor, Laila, sé que estás enojada y tienes todo el derecho del mundo, pero ¿no podemos simplemente terminar nuestra relación? Sugerí con sarcasmo. ¿Fingir que esto no sucedió? ¿Seguir siendo una feliz familia mexicana en Dubái? ¿Qué exactamente sugieres que hagamos, Amira? Ella se limpió las lágrimas con manos temblorosas. No lo sé. Solo sé que lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar en cualquier idioma. Tus disculpas no significan nada, dije brutalmente, sin piedad. No devuelven los 8 meses que me mintieron a la cara. No deshacen la traición. No cambian el hecho de que estás embarazada del hombre que prometió amarme para siempre. Lo sé, susurró mirando el suelo. Lo sé, y me odio por ello, todos los días, cada vez que me miro en el espejo de esta villa. Bien, dije sin una pizca de compasión.
Espero que ese odio te coma viva desde adentro. Espero que cada vez que mires a ese bebé cuando nazca, recuerdes exactamente cómo fue concebido, sobre las ruinas de tu relación con tu única hermana. Su rostro se contrajo con dolor visible, pero no sentí satisfacción, solo un vacío profundo y terrible que se extendía como el desierto sin fin. ¿Lo amas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta que vendría. Ella vaciló, luego asintió lentamente con la cabeza. ¿Y él te ama a ti? Otro asentimiento, este más seguro, más orgulloso incluso. Entonces, ¿por qué esperar 8 meses para decírmelo?, exigí saber. ¿Por qué hacerme creer que estaba loca? ¿Por qué no simplemente terminar conmigo como personas decentes harían? Porque teníamos miedo, admitió con voz quebrada. Miedo de lastimarte más de lo necesario, miedo de perder lo que teníamos, miedo de todo lo que estaba en juego. Entonces son cobardes además de traidores, concluí con frialdad. Bueno saberlo para el futuro. Laila, por favor, extendió su mano hacia mí como cuando éramos niñas y ella buscaba consuelo. Retrocedí como si su toque pudiera quemarme y contaminarme. No me toques. Nunca más me toques. De hecho, no me hables. No te me acerques. Pretende que no existo, porque eso es exactamente lo que haré contigo. No puedes simplemente borrarme de tu vida, protestó débilmente. Somos hermanas de sangre. Somos familia mexicana. La sangre no significa nada, dije fríamente, sintiendo el hielo donde solía estar mi corazón. Lo probaste cuando elegiste a un hombre árabe rico sobre tu propia hermana, cuando decidiste que tu felicidad en Dubái valía más que mi devastación. No fue así, gritó, frustración quebrando su voz controlada. No fue una elección calculada fría. Me enamoré. Él se enamoró. Intentamos resistirlo con todas nuestras fuerzas, pero no intentaron lo suficiente. Terminé por ella sin emoción. Porque si realmente les hubiera importado mi bienestar, habrían terminado conmigo primero. Habrían sido honestos, pero en lugar de eso, me mintieron durante meses como si fuera una tonta. Me hicieron sentir loca. Y ahora esperan. ¿Qué exactamente? ¿Mi perdón? ¿Mi bendición para su amor? Solo tu comprensión, susurró bajando la mirada. Algún día, tal vez, cuando pase el tiempo, nunca la tendrás, prometí con certeza absoluta. Entiende esto claramente, Amira. No te perdonaré. No hoy bajo este sol. No mañana. No en 10 años cuando ese niño crezca. Lo que hiciste es imperdonable en cualquier cultura. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo una última vez. ¿Y si es niña?, preguntó en voz baja. Casi un susurro. Planeamos llamarla Laura, como mamá. Me congelé en mi lugar. El nombre de nuestra madre en sus labios se sintió como una profanación obscena, como una burla de todo lo que nuestra familia mexicana había sido antes de que la muerte y la traición nos destrozaran. No te atrevas, dije sin voltearme, mi voz temblando de rabia apenas contenida. No tienes derecho a usar su nombre sagrado. Mamá te habría odiado por lo que hiciste. Te habría echado de su vida sin pensarlo 2 veces. Eso no es cierto, protestó débilmente, pero su voz carecía de convicción total. Sabes en tu corazón que sí lo es. La confronté, finalmente girándome para mirarla. Mamá nos enseñó sobre lealtad familiar, sobre hermandad, sobre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Y tú escupiste sobre cada lección que nos dio antes de morir. Amira se derrumbó sobre la silla de teca junto a la piscina, sollozando en sus manos bronceadas. Parte de mí, una parte pequeña, casi muerta, quería consolarla como había hecho toda mi vida desde que era una niña en México. Pero esa parte fue sofocada por algo más grande, más oscuro, más justificado. Espero que valga la pena, dije finalmente, mi voz vacía como el desierto. Espero que cada momento de felicidad que tengas con él en esta ciudad dorada compense todo lo que destruiste para conseguirlo. La dejé ahí, desmoronándose bajo el sol implacable de Dubái, y volví a la villa sin mirar atrás. Esa noche, inevitable e inevitablemente en este infierno de lujo, llegó el turno de enfrentar a Rashid. Lo encontré en su estudio con vista a la marina, trabajando en su MacBook, como si nada hubiera cambiado en su mundo perfecto, como si no acabara de destruir 3 años de mi vida. Su arrogancia casual me enfureció más que cualquier otra cosa. Necesitamos hablar, dije desde la puerta de ébano. Levantó la vista, sorpresa genuina cruzando su rostro. Laila, pensé que no querías verme nunca más. No quiero, admití entrando y cerrando la puerta detrás de mí.
pero tenemos asuntos prácticos que resolver antes de que me vaya de Dubái. Cerró la laptop, dándome toda su atención. Estoy listo para hablar de lo que necesites. He estado esperando durante días. ¿Cuándo? Pregunté sin preámbulos ni cortesía. ¿Cuándo exactamente dejaste de amarme? La pregunta lo tomó desprevenido visiblemente. Abrió la boca, la cerró, buscando las palabras correctas. Finalmente suspiró. Hace aproximadamente un año, tal vez un poco más. ¿Y cuándo empezó tu relación con Amira? Hace 8 meses exactamente. Ya te lo dijimos. Entonces hubo meses en los que ya no me amabas, pero seguías actuando como si sí lo hicieras. Concluí con amargura. Seguías compartiendo mi cama, besándome, diciéndome te amo en árabe. Interesante definición de honestidad. Laila, las relaciones son complicadas. Comenzó con esa voz condescendiente. No lo son, lo interrumpí bruscamente. O amas a alguien o no, o eres honesto o mientes. Lo que es complicado es la red elaborada de mentiras que tejiste para mantener tu engaño secreto mientras disfrutabas de ambos mundos. Se levantó, acercándose a mí con cautela. Retrocedí instintivamente hacia la puerta. Él se detuvo, dolor auténtico cruzando su rostro por primera vez. ¿Me tienes miedo?, preguntó en voz baja, casi vulnerable. No, respondí con honestidad absoluta. Te tengo asco. Hay una gran diferencia. Eso lo golpeó visiblemente como un puñetazo físico, bien que doliera. Nunca quise lastimarte de esta manera, dijo, y casi sonaba sincero. Casi, pero lo hiciste, repetidamente, deliberadamente, durante 8 meses completos, y la parte que realmente me rompe es que todavía no entiendes por qué es tan imperdonable. Sí lo entiendo. No, no lo haces en absoluto. Crees que esto se trata solo del engaño sexual. Y sí, eso es horrible y traicionero. Pero lo peor es que me robaste mi realidad completa. Me hiciste cuestionar mi cordura. Me convenciste de que mis instintos estaban equivocados cuando gritaban la verdad. Me gaslightiste hasta que casi creí que el problema era yo, no ustedes dos. Se hundió en su silla de cuero, viéndose genuinamente derrotado por primera vez. Tenías razón sobre todo, desde el principio, y yo te hice dudar porque era un cobarde que no quería enfrentar las consecuencias. Al menos admites eso finalmente, dije con amargura apenas contenida. Un silencio pesado cayó entre nosotros como la arena del desierto. Años de historia compartida, de amor que creí real, de sueños que resultaron ser espejismos, colgaban en el aire como el oud que quemaba en la esquina. ¿La amas de verdad?, pregunté finalmente, necesitando saber. ¿Realmente la amas? ¿O es solo la emoción de algo nuevo y prohibido? Me miró directamente a los ojos, sin pestañear. La amo, de la forma que solía amarte a ti, pero diferente, más profundo en cierta manera, tal vez. No lo sé con certeza. Solo sé que cuando estoy con ella, me siento como quien se supone que debo ser. Cada palabra era un cuchillo bien afilado, pero me obligué a escuchar, a entender completamente la profundidad de mi pérdida en este lugar de lujo vacío. ¿Y el bebé que planeábamos tener?, pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos. El que se suponía que tendríamos algún día cuando el momento fuera perfecto. ¿Era real o solo otra mentira? Algo en su expresión se suavizó con algo parecido al remordimiento. Era real en ese momento. Lo juro por Alá, era completamente real. Pero cuando conocí a Amira, las cosas cambiaron dentro de mí. Entonces, ¿simplemente cambias de parecer sobre futuros enteros como si cambiaras de camisa de diseñador?, pregunté, incredulidad tiñendo mi voz rota. No fue tan simple ni casual. Para mí sí lo fue, lo interrumpí con dolor crudo. Fui simple, directa, completamente honesta. Te amé con cada fibra de mi ser mexicano. Te di todo sin reservas. Y tú lo tiraste por mi hermana menor como si no valiera nada. No fue porque no fueras suficiente o valiosa, insistió con urgencia. Fuiste más que suficiente. El problema absoluto fui yo, mis debilidades, mi incapacidad de resistir algo que sabía profundamente que estaba mal. Qué conveniente para tu conciencia, dije sarcásticamente. Arruinas mi vida completa, pero no es tu culpa realmente, solo tus debilidades, como si fueras víctima de tus propias decisiones. Estoy asumiendo responsabilidad completa. No, no lo estás en absoluto. Asumir responsabilidad real habría sido ser honesto desde el principio cuando tus sentimientos cambiaron. Terminar nuestra relación antes de comenzar otra con mi hermana, pero no hiciste nada de eso. Elegiste el camino más cobarde y cruel.
Se quedó en silencio, sin argumentos válidos contra mis palabras, porque ambos sabíamos que eran verdad absoluta. Quiero un arreglo financiero justo, dije, cambiando a un tono puramente de negocios. He dedicado 3 años de mi vida a esta relación en Dubái. Dejé mi país, mi carrera en crecimiento, mis amigos en México. Merezco compensación significativa. Vi cómo procesaba esto con su mente de hombre de negocios. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, drama telenovela mexicana. No este pragmatismo frío. Tendrás todo lo que necesites y más, prometió sin dudar. Mi abogado preparará los documentos mañana mismo. Serás más que generosamente compensada, te lo aseguro. No quiero tu caridad ni tu culpa, aclaré firmemente. Quiero justicia pura, lo que legalmente y moralmente me corresponde. La tendrás, te doy mi palabra. Asentí, satisfecha con ese pequeño punto ganado. Al menos no saldría de este infierno dorado completamente destruida financieramente. Una última cosa, dije acercándome a la puerta de salida. Cuando ese bebé nazca y me encuentres en algún lugar del mundo años después por casualidad, no esperes que sea su tía. No esperes tarjetas de cumpleaños con pesos mexicanos o regalos navideños. Para mí, ese niño no existirá, porque reconocerlo significaría reconocerlos a ustedes, y ustedes están muertos para mí. Laila comenzó a protestar, pero ya me había ido, cerrando la puerta con un clic suave que sonó como el final definitivo de todo lo que alguna vez fuimos bajo este cielo del desierto. Esa noche, sola en la habitación, con vista al Golfo Pérsico que pronto dejaría para siempre, me permití finalmente procesar la magnitud completa de lo que había perdido. No solo a Rashid, no solo a Amira, sino la versión de mí misma que había creído ingenuamente en los cuentos de hadas, en promesas eternas, en la lealtad familiar inquebrantable. Y mientras lloraba, lágrimas silenciosas que empaparon las almohadas de seda egipcia, hice una promesa sagrada final a la mujer mexicana que había sido. Sobreviviría a esto, me reconstruiría desde las cenizas y nunca, jamás en mi vida, dejaría que alguien me hiciera sentir invisible o loca en mi propia existencia otra vez. El dolor no me destruiría bajo este sol, me transformaría en algo más fuerte. Los siguientes días fueron una extraña danza de evitación y confrontaciones inevitables en la villa de Palm Jumeirah. El paraíso se había convertido en un campo de batalla silencioso donde 3 personas caminaban de puntillas alrededor de verdades explosivas que ya no podían contenerse. Pero yo había terminado de caminar de puntillas. El abogado de Rashid llegó 3 días después de nuestra conversación en el estudio. Era un hombre mayor emiratí, profesional hasta los huesos, con un maletín de cuero Bottega Veneta y la expresión cuidadosamente neutral de alguien acostumbrado a lidiar con divorcios complicados de gente extremadamente rica en Dubái. Nos sentamos en el comedor formal con vista al jardín. Rashid, el abogado, y yo. Amira, sabiamente, se había hecho escasa, probablemente escondida en su habitación o en la galería de Al-Quoz. Los documentos legales se extendieron sobre la mesa de mármol italiano. Acuerdos de separación, transferencias de propiedad, arreglos financieros detallados. El señor Al-Mansuri está siendo extraordinariamente generoso, explicó el abogado en inglés perfecto con acento británico, señalando números que hicieron que mis ojos se agrandaran a pesar de mi determinación de mantener la compostura. Esta suma le daría seguridad financiera de por vida, señorita Ferreira. Miré los números en dirhams convertidos a dólares. Luego miré a Rashid sentado al otro lado de la mesa. Es dinero de culpa pura. Es lo justo y correcto, corrigió él, su voz firme como siempre. Dejaste tu vida en México por mí. Mereces ser generosamente compensada por ese sacrificio. No puedes comprar tu salida limpia de esto, dije, aunque ambos sabíamos que en cierta forma práctica, sí podía. El dinero no borraba el dolor como ácido, pero facilitaría enormemente mi partida de Dubái. Me daría opciones que no tendría de otra manera en un país extranjero. No estoy tratando de comprar nada, dijo con cansancio visible en su rostro. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. Finalmente, después de tanto tiempo haciéndolo todo mal, el abogado carraspeó incómodo, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Si la cifra no es satisfactoria para usted, podemos negociar términos diferentes. Está bien, lo interrumpí firmemente. No iba a regatear como si estuviéramos en el Souk Madinat.
Solo quería que esta pesadilla terminara de una vez. ¿Dónde firmo? Pasé la siguiente hora firmando documentos que disolvían 3 años de mi vida en trazos de tinta negra sobre papel fino. Con cada firma en árabe e inglés, sentía como si estuviera cortando ataduras invisibles pero reales. Dolía profundamente. Dios, cómo dolía cada trazo, pero también era liberador de una manera extraña. Cuando el abogado finalmente se fue con su maletín lleno de papeles firmados, Rashid y yo nos quedamos sentados en ese comedor demasiado grande de la villa, rodeados por el silencio pesado de todo lo que nunca podríamos decir que cambiaría algo. ¿Cuándo te irás de Dubái?, preguntó finalmente, mirando sus manos en lugar de a mí. En una semana, tal vez 2. Necesito organizar el envío de algunas cosas a México. Asintió lentamente, procesando. ¿A dónde irás exactamente? De regreso a Ciudad de México, al menos inicialmente. Después de eso, no lo sé. Tal vez viaje. El dinero me da esa libertad ahora. Todavía me importas profundamente, Laila, dijo en voz baja, finalmente levantando la vista. Sé que no me crees después de todo, pero es la verdad absoluta. Si realmente te importara, como dices, respondí mirándolo directamente a los ojos sin pestañear, habrías terminado conmigo honorablemente antes de acostarte con mi hermana. El resto de tus palabras es solo ruido vacío en el desierto. No tenía respuesta válida para esa verdad brutal. ¿Serás feliz con ella?, pregunté, odiándome por necesitar saberlo, pero incapaz de detenerme. No lo sé con certeza, admitió con honestidad que casi aprecié. Espero que sí, pero incluso si lo soy algún día, siempre vendrá con el peso terrible de cómo comenzó, con tu dolor destructor. Eso nunca desaparecerá completamente. Bien, dije sin una pizca de piedad. Espero que te persiga cada día. Espero que cada vez que la mires o toques a ese bebé, recuerdes exactamente lo que destruiste para tenerlos. Se encogió visiblemente ante mis palabras, como si fueran golpes físicos, pero no las retracté. Eran verdad, y él lo sabía. Esa noche, inevitable e inevitablemente, Amira tocó mi puerta. Yo estaba empacando, doblando ropa en maletas Louis Vuitton que había sacado del walk-in closet, cuando escuché el toque suave y familiar. «Vete», dije sin abrir, sin detener mi empaque metódico. «Laila, por favor, necesito hablar contigo una última vez. No tenemos absolutamente nada más de qué hablar. Solo 5 minutos», suplicó desde el otro lado. «Después de eso, si todavía quieres que me vaya para siempre, lo haré sin protestar. Pero por favor, dame 5 minutos finales». Contra mi mejor juicio y todos mis instintos de autopreservación, abrí la puerta. Amira estaba ahí con su vientre ahora más visible bajo un vestido holgado, viéndose más embarazada y vulnerable. Verla así, llevando el bebé de Rashid en su cuerpo, me golpeó con una ola familiar de dolor renovado. 5 minutos, dije bruscamente. El reloj mental está corriendo. Entró lentamente, mirando alrededor de la habitación que había compartido con Rashid. Las maletas abiertas, la ropa dispersa, la evidencia tangible de mi partida inminente de su vida para siempre. ¿Te vas realmente?, dijo innecesariamente, más afirmación que pregunta. ¿Qué esperabas seriamente? ¿Que me quedara en Dubái y jugáramos a la familia feliz disfuncional? No, por supuesto que no. Se retorció las manos nerviosamente sobre su vientre. Solo necesito que entiendas algo antes de que te vayas. No necesito entender nada más. Yo nunca, jamás quise lastimarte de esta manera, comenzó, y levanté una mano para detenerla. Si escucho esas palabras vacías una vez más, voy a gritar hasta que se me rompa la garganta. Ambos dicen que no querían lastimarme, pero lo hicieron, repetidamente, deliberadamente, durante 8 meses completos. Las intenciones no significan nada cuando las acciones causan tanto daño devastador. Tienes toda la razón, dijo, sorprendiéndome genuinamente. Tienes absolutamente toda la razón. Las disculpas son palabras vacías. Las explicaciones no cambian nada de lo que pasó. Pero necesito que sepas una cosa, aunque me odies justificadamente por el resto de tu vida. ¿Qué cosa? Que cada día que estuve con él en secreto, pensé en ti constantemente. Que me odié a mí misma con intensidad. Que lloré tantas noches aquí en Dubái que perdí la cuenta. Que la felicidad que sentía con Rashid siempre venía empañada por la culpa aplastante de lo que te estaba haciendo. ¿Y eso se supone que me hace sentir mejor?, pregunté, incredulidad genuina tiñendo mi voz. ¿Que sufrieras un poco mientras me destrozabas sistemáticamente? No, solo quiero que sepas que no soy el monstruo sin corazón que probablemente piensas que soy. Eres exactamente eso, dije fríamente sin dudar, porque si realmente te importara tanto como dices, habrías parado. Habrías elegido a tu hermana sobre un hombre, pero no lo hiciste ni una sola vez. Sus lágrimas fluían libremente ahora por sus mejillas. No pude detenerme.
Dios y la Virgen saben que intenté alejarme tantas veces, pero cuando estoy con Él, todo lo demás desaparece, incluso tú, especialmente tú, porque pensar en ti hace que todo sea absolutamente insoportable. Entonces, soy yo quien hace que tu traición sea incómoda y culpable, resumí amargamente. Qué conveniente sería si simplemente desapareciera del mundo, ¿verdad? Entonces podrían ser completamente felices sin toda esa molesta culpa. No es así en absoluto, protestó con vehemencia. Te amo, Laila. Eres mi hermana de sangre mexicana. Eso nunca cambiará sin importar qué. Ya no soy tu hermana, dije con una finalidad que la hizo retroceder físicamente. Esa relación sagrada murió el día que decidiste que valía menos que tu relación con Rashid. No digas eso, por favor. Es la verdad más pura. Y lo que es más triste es que ni siquiera ves completamente lo que perdiste. Tú y yo éramos todo lo que nos quedaba después de que mamá y papá murieron en ese terremoto. Nos juramos en su funeral que siempre nos cuidaríamos. Y tú tiraste eso a la basura por un hombre que probablemente te traicionará también algún día. Sus ojos se agrandaron con miedo. Él no haría eso nunca. ¿No? Me reí sin humor. Eso es exactamente lo que yo pensaba también hace un año. Me prometió amor eterno, fidelidad absoluta, un futuro juntos en este paraíso. Y mira cómo terminó todo. ¿Qué te hace pensar ingenuamente que serás diferente o especial? Porque lo que tenemos Rashid y yo es real y profundo. Lo que teníamos nosotras también era real. La interrumpí bruscamente. Hermanas de sangre, familia mexicana. Y no te importó destruirlo. Así que perdóname si no creo en la permanencia mágica de tu romance construido completamente sobre mentiras y traición. Ella se sentó pesadamente en la cama, una mano protectora sobre su vientre redondeado. Si es niña, todavía quiero llamarla Laura como planeamos. Ya te dije claramente que no uses el nombre sagrado de mamá. Es mi hija también. Tengo derecho como madre. No tienes derechos con respecto a mí o mi opinión, dije bruscamente cortando esa conversación. Llámala como quieras en Dubái, pero no esperes que alguna vez la conozca. No esperes fotos por WhatsApp, videollamadas o ningún tipo de relación de tía mexicana. Para mí, esa niña simplemente no existirá. Eso es cruel e injusto, susurró con dolor. ¿Cruel? ¿Te atreves a llamarme cruel después de lo que me hiciste? Ella es inocente en todo esto. No eligió cómo fue concebida. Lo sé perfectamente. Y esa es la única razón por la que no deseo activamente que su vida sea miserable. Pero no puedo ser parte de su existencia sin ser parte de ustedes. Y ustedes están muertos para mí. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Podía escuchar el reloj en la pared marcando los segundos implacablemente. Cada tic-tac, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando a pesar de mi dolor paralizante. ¿Hay algo que pueda decir?, preguntó Amira finalmente, su voz pequeña y completamente rota. ¿Algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de que algún día, aunque sea en un futuro muy distante, puedas perdonarme? La miré. Realmente la miré con atención. Tal vez por última vez en mi vida. Vi a la niña que había sido en Coyoacán, la hermana que había amado incondicionalmente, y a la extraña traicionera en que se había convertido en Dubái. Y supe con claridad cristalina absoluta que la respuesta era no. No, dije simplemente sin elaborar. No hay nada, porque lo que rompiste no puede repararse jamás. La confianza, una vez destruida así de brutalmente, no vuelve a crecer. Y nuestra relación de hermanas era nada sin confianza. Entonces esto es adiós para siempre, dijo, no como pregunta, sino como una aceptación devastadora de la realidad. Esto es adiós definitivo. Se levantó lentamente, con dificultad visible por el embarazo, y caminó hacia la puerta arrastrando los pies. En el umbral, se detuvo y se giró una última vez con los ojos rojos. Para lo que valga realmente, dijo, su voz apenas un susurro quebrado. Lamento haberte conocido. Porque si nunca hubiéramos sido hermanas, no podría haberte lastimado así de profundo. Y preferiría sinceramente no haberte conocido nunca a vivir el resto de mi vida sabiendo lo que te hice. No respondí. No había absolutamente nada que decir a eso que no fuera vacío. Ella se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Y yo me quedé ahí, en medio de mis maletas medio llenas, sintiendo el peso final y absoluto de todo lo que había perdido en este paraíso falso. Pero también sentí algo más, algo pequeño pero innegable creciendo dentro. Liberación pura. Las cadenas que me habían atado a esta vida de lujo, a esta villa, a estas personas, a estas promesas rotas, estaban rompiéndose eslabón por eslabón. Pronto sería completamente libre, pobre en familia y amor romántico, tal vez, pero rica en algo infinitamente más valioso, dignidad intacta.
Y mientras terminaba de empacar mis cosas, preparándome para dejar este lugar para siempre, supe con certeza que cuando saliera por esa puerta hacia el calor del desierto, no miraría atrás ni una sola vez. El futuro era incierto y aterrador, solitario probablemente, pero era completamente mío, solo mío. El día de mi partida de Dubái amaneció con una tormenta de arena como nunca había visto. El cielo se había tornado de un naranja enfermizo apocalíptico y el viento aullaba contra las ventanas de la villa de Palm Jumeirah como un animal herido buscando refugio. Los empleados filipinos corrían de un lado a otro, cerrando puertas y asegurando lo que pudiera volarse con las ráfagas violentas. Era como si el propio desierto árabe llorara mi partida de este lugar de lujo y traición. O tal vez celebraba ruidosamente mi liberación inevitable. Mis maletas, Louis Vuitton, estaban junto a la puerta principal. No llevaba mucho, solo ropa práctica, algunos libros que amaba, las fotografías enmarcadas de mis padres que había traído desde Coyoacán. Todo lo demás, las joyas de Damas y Cartier, los vestidos de diseñador de Dubai Mall, los regalos caros que Rashid me había dado con palabras de amor eterno. Lo dejé en cajas de cartón ordenadas en lo que había sido nuestra habitación. No quería nada que llevara el peso aplastante de sus mentiras elaboradas. El dinero del acuerdo legal ya estaba seguro en mi cuenta del Emirates NBD, una suma generosa que me haría financieramente independiente por años, que me daría la libertad preciosa de reconstruir mi vida sin preocupaciones económicas inmediatas. Parte de mí, esa parte orgullosa y herida, había querido rechazarlo dramáticamente, tirárselo en la cara como gesto de orgullo mexicano. Pero la parte práctica que mi abuela me había enseñado sabía que lo necesitaba genuinamente. Si iba a comenzar de nuevo desde cero, lo haría con los recursos para hacerlo correctamente. Rashid apareció mientras yo revisaba mis documentos de viaje y pasaporte por última vez en el vestíbulo de mármol. Vestía un traje Tom Ford oscuro, impecable como siempre, pero sus ojos mostraban el cansancio profundo de noches sin dormir. Bien, que se viera tan destrozado como yo me sentía por dentro. Tu vuelo a Ciudad de México sale en 3 horas, dijo innecesariamente. Ambos habíamos memorizado cada detalle del horario. Lo sé perfectamente. Nos miramos incómodos como extraños forzados a compartir un espacio. 2 personas que habían compartido una cama y sueños durante 3 años, ahora incapaces de sostener una conversación simple sin dolor. Laila, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo firmemente. No digas nada más. Ya se dijo absolutamente todo lo que importaba. O mejor dicho, ya se hizo todo. Las palabras no cambian nada a esta altura. Asintió lentamente, deslizando las manos en los bolsillos de su pantalón. Un gesto nervioso que nunca antes le había visto en 3 años, y eso me satisfizo de una manera pequeña y mezquina que no me enorgullecía. ¿Has decidido definitivamente a dónde irás? A Ciudad de México inicialmente, de regreso a mis raíces. Había decidido volver a casa, o más bien, volver al lugar que alguna vez había sido mi hogar antes de Dubái. No sabía si México todavía se sentiría como tal después de 3 años en el desierto de lujo, pero era un comienzo necesario. Si necesitas cualquier cosa, no necesitaré absolutamente nada de ti. Lo corté con firmeza absoluta. El acuerdo fue más que justo según tu abogado. No habrá más contacto entre nosotros después de que cruce esa puerta. Un músculo se tensó visiblemente en su mandíbula. Así que 3 años se borran como si nunca hubieran existido en absoluto. Tú los borraste mucho antes que yo, Rashid. Hace 8 meses para ser exactos. Yo solo estoy haciendo oficial lo que tú ya decidiste en secreto. No fue tan simple ni deliberado, ¿no? Entonces, dime con honestidad, ¿en qué momento exacto planeabas decirme toda la verdad? ¿Después del nacimiento del bebé? ¿Después de casarte con ella? ¿O nunca? ¿Solo habrías seguido llevando esta doble vida indefinidamente mientras yo envejecía creyendo en tu amor? No respondió, y ese silencio elocuente fue toda la confirmación que necesitaba de su cobardía. Eso pensé, dije con amargura apenas contenida. El sonido de tacones descendiendo lentamente las escaleras de mármol nos hizo girar. Amira bajaba con cuidado, una mano en el barandal tallado, la otra protegiendo su vientre ahora prominente a casi 6 meses de embarazo. Ya no podía ocultar la evidencia física de su traición.
Se veía hermosa incluso en su miseria visible, ese brillo característico del embarazo, la piel radiante, el cabello brillante como en los anuncios. Verla así me golpeó con una ola familiar de dolor, pero más suave ahora que antes, como una herida que había empezado a sanar lentamente, sensible, pero ya no sangrando activamente. Se detuvo al pie de las escaleras, sus ojos encontrándose con los míos a través del vestíbulo iluminado. Vine a despedirme una última vez. No era necesario, dije, pero mi voz carecía del veneno que había tenido días atrás. Estaba simplemente cansada, tan profundamente cansada de la rabia, del dolor, de todo este drama devastador. Para mí, sí lo era. Necesitaba verte partir. Nos miramos a través del espacio, dos hermanas mexicanas que alguna vez habían sido inseparables, ahora separadas por un abismo de traición que nunca podría cruzarse de vuelta. Espero que sean felices, dije finalmente, y aunque las palabras sonaban sinceras en la superficie, ambas sabíamos el filo oculto debajo. Espero que cada momento de alegría que compartan en Dubái valga absolutamente todo lo que destruyeron para tenerlo. Amira se estremeció visiblemente, pero asintió aceptando el golpe final. Lo sé, y viviré con eso cada día por el resto de mi vida. Bien, así debe ser. Rashid se movió hacia Amira instintivamente, poniéndose protectoramente a su lado, su mano encontrando la de ella con familiaridad practicada. Verlos así, unidos como pareja real, esperando su primer hijo, debería haberme destrozado completamente, y en cierta forma lo hizo. Pero también fue la confirmación final que necesitaba para cerrar este capítulo. Yo era la extraña en esta ecuación ahora. Ellos eran el futuro brillante, y yo necesitaba dejarlos ir hacia ese futuro sin mí. Mi transporte está aquí, anunció el conductor privado de Karim, apareciendo puntualmente en la puerta con el viento arenoso detrás de él. Era el momento final, el punto de no retorno absoluto. Tomé el asa de mi maleta más grande con manos que ya no temblaban. El chofer tomó las otras, llevándolas hacia el SUV negro que esperaba en el calor apocalíptico. Yo me quedé en el umbral por última vez, mirando el interior del palacio que había sido mi hogar dorado. Los techos altos con sus mosaicos intrincados importados, los pisos de mármol italiano que reflejaban la luz como espejos perfectos, los tapices persas antiguos en las paredes. Todo tan hermoso, tan obscenamente lujoso, tan completamente vacío de significado real o amor verdadero. Adiós, Rashid, dije sin mirarlo directamente a los ojos. Espero sinceramente que obtengas exactamente lo que mereces en esta vida. Él entendió perfectamente el doble sentido penetrante en mis palabras. Laila, por favor, no terminemos así de fríos. ¿De qué otra manera podríamos terminar honestamente?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Con un abrazo hipócrita? ¿Con falsas promesas de amistad futura? Seamos completamente honestos por una vez. Esto termina exactamente como debía terminar desde el principio, con verdades dolorosas y sin redención posible. Me volví hacia Amira por última vez en mi vida. Ella me miraba con tal desesperación visible, tal anhelo desnudo por mi perdón, que casi sentí lástima por ella y su embarazo. Casi, pero no del todo. Cuida bien de tu familia nueva, Amira, dije con neutralidad estudiada, porque es absolutamente lo único que tienes ahora en este mundo. Y con esas palabras finales, cuidadosamente elegidas, crucé el umbral y salí del palacio para siempre. La tormenta de arena golpeó con fuerza brutal cuando crucé hacia el SUV. El viento arrancaba lágrimas de mis ojos, o tal vez eran reales, y solo usaba la tormenta como excusa. Ya no sabía la diferencia ni me importaba. El chofer mantenía la puerta trasera abierta contra las ráfagas violentas, y me deslicé rápidamente en el asiento de cuero con aire acondicionado. Mientras el SUV se alejaba lentamente por la carretera de Palm Jumeirah, miré por la ventana trasera tintada. Rashid y Amira estaban en la entrada de la villa, tomados firmemente de la mano, viéndome partir hacia mi futuro incierto. Se veían como lo que eran, una pareja lista para comenzar su vida juntos en este paraíso artificial. Y yo me veía como lo que era, una mujer mexicana rota, pero no completamente destruida, tratando de encontrar el camino de regreso a sí misma a través de la tormenta. La villa se volvió más pequeña en la distancia, luego desapareció completamente detrás de las dunas de arena que volaban salvajemente. Y con su desaparición física, sentí algo dentro de mí cambiar fundamentalmente. No era felicidad, todavía estaba años luz de eso, pero era algo parecido a la paz frágil.
El vuelo de Emirates a Ciudad de México vía conexión fue interminablemente largo. Más de 20 horas suspendida entre dos mundos completamente diferentes, sin pertenecer realmente a ninguno todavía. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla ovalada, viendo cómo las dunas doradas del desierto árabe daban paso al azul infinito del océano, luego a las nubes blancas, luego finalmente a las montañas y valles verdes de México. Pensé profundamente en todo lo que había perdido en Dubái, el amor que creí absolutamente eterno, la hermana que pensé que siempre estaría lealmente a mi lado, la vida de ensueño que resultó ser exactamente eso, un sueño febril del que desperté brutalmente. Pero también pensé en lo que había ganado a través del dolor, claridad absoluta sobre quién era cuando todo lo demás se quitaba, fuerza interior que nunca supe que poseía, la certeza inquebrantable de que podía sobrevivir a lo peor imaginable y todavía seguir de pie con dignidad. Cuando el avión aterrizó finalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era temprano en la mañana. La ciudad se extendía caótica ante mí, tan diferente del silencio ordenado de Dubái. Aquí había ruido constante, movimiento frenético, vida desordenada, pero auténticamente real. Tomé un Uber al departamento pequeño que había alquilado en línea en La Condesa. No era un palacio ni remotamente. De hecho, era modesto comparado con el lujo obsceno al que me había acostumbrado. Pero era completamente mío, pagado con mi dinero, mi elección libre, mi nuevo comienzo desde cero. Esa primera noche de regreso en México, me paré frente al espejo del baño diminuto. La mujer que me miraba de vuelta era dramáticamente diferente de la que se había ido 3 años atrás a buscar aventuras. Había líneas de dolor profundo alrededor de sus ojos. Su boca era más firme y menos confiada, su mirada más dura, pero también infinitamente más clara. Rashid y Amira me habían quitado cruelmente mi inocencia, mi confianza ciega, mi fe ingenua en los cuentos de hadas con finales perfectos. Pero sin quererlo ni planearlo, me habían dado algo infinitamente más valioso a largo plazo, la certeza absoluta de que podía sobrevivir a cualquier cosa que la vida me lanzara. Los días se convirtieron en semanas en La Condesa, las semanas en meses de reconstrucción lenta. Lentamente, dolorosamente pero deliberadamente, comencé a reconstruir mi vida desde los cimientos. Retomé mi carrera en diseño gráfico que había abandonado por Rashid, contactando viejos clientes mexicanos, construyendo un portafolio nuevo y actualizado. El talento que había desarrollado seguía ahí intacto, esperando pacientemente ser redescubierto y monetizado. Hice nuevos amigos en cafés y galerías de La Condesa que no sabían absolutamente nada de mi pasado doloroso en Dubái. Para ellos, yo era simplemente Laila, la diseñadora talentosa que había regresado después de un tiempo trabajando en el extranjero. No la mujer traicionada, no la hermana abandonada, solo yo en mi forma más pura. Algunas noches todavía lloraba sin control. Algunas mañanas me despertaba alcanzando instintivamente a alguien que ya no estaba ahí y nunca volvería. El proceso de sanación profunda no fue lineal ni predecible. Había días buenos donde me sentía invencible y días terribles donde apenas podía levantarme de la cama sin llorar, pero seguía adelante tercamente. Un día a la vez, un paso a la vez, un diseño a la vez. 6 meses después de mi partida definitiva de Dubái, recibí un mensaje de WhatsApp de un número con código de Emiratos que no tenía bloqueado. Era una foto, un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa de diseñador, con enormes ojos oscuros almendrados y una mata de cabello negro azabache. Debajo de la foto, un texto simple y directo. Laura Amira Al-Rashid. Nació el 15 de febrero, 3.2 kg. Está completamente sana y hermosa. Pensé que querrías saberlo a pesar de todo. Miré la foto durante largo tiempo sin pestañear. La bebé era objetivamente hermosa, inocente, completamente ajena al dolor terrible que su existencia representaba en mi historia. Se parecía muchísimo a Amira, con rastros inconfundibles de Rashid en la forma de su nariz pequeña, la curva de su boquita perfecta. Esperé sentir algo devastador, odio renovado, dolor fresco, rabia justificada, pero lo que llegó fue completamente diferente e inesperado. Entumecimiento, un vacío distante, como si estuviera viendo objetivamente la foto de una completa desconocida que no tenía conexión real conmigo. Miré la foto por última vez, memorizando esos rasgos que nunca vería crecer. Luego, sin ceremonias ni drama, borré el mensaje completamente. Bloqueé el número definitivamente. No era crueldad gratuita, era pura supervivencia necesaria. Esa bebé tenía una familia completa. Rashid
Rashid y Amira esperándola en Dubái, y yo necesitaba construir la mía propia aquí en México, incluso si solo estaba compuesta por mi yo pasado doloroso, presente en reconstrucción y futuro incierto. Esa noche, salí a caminar por las calles llenas de vida de la Condesa. El barrio estaba vivo con música de mariachis que salía de cantinas, risas auténticas, el olor inconfundible a tacos al pastor y café de olla. Niños jugaban fútbol improvisado en las plazas mientras sus padres conversaban animadamente. Parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano bajo los árboles. La vida continuaba su curso natural, indiferente a las tragedias personales individuales. Y me di cuenta de algo profundo y liberador. Yo también continuaría mi camino, no de la forma que había planeado ingenuamente cuando conocí a Rashid, no con el final de cuento de hadas que había imaginado bajo las estrellas del desierto, pero continuaría de todas formas, escribiendo mi propia historia en mis propios términos mexicanos. Un año completo después de dejar Dubái definitivamente, estaba sentada en un café al aire libre de la Roma Norte, trabajando en mi MacBook, cuando mi teléfono vibró. Era un email de un cliente potencial importante, una empresa tecnológica grande que había visto mi trabajo y quería contratarme para un proyecto significativo y bien pagado. Lo leí cuidadosamente 2 veces para asegurarme de que era completamente real y no spam. Luego cerré mi laptop con satisfacción, pedí un mezcal y brindé silenciosamente conmigo misma en ese café lleno de extraños amigables, por sobrevivir el infierno, por elegir deliberadamente mi dignidad sobre la comodidad falsa, por aprender dolorosamente que el amor propio vale infinitamente más que cualquier amor que tengas que mendigar de rodillas. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo contaminado de naranja y púrpura brillantes. El mismo cielo que solía ver sobre el desierto de Dubái, pero diferente aquí en casa, más ruidoso, más caótico, más auténticamente real y vivo. No sabía con certeza qué me depararía el futuro lejano. No sabía si volvería a amar completamente, a confiar sin reservas, a entregarme sin miedo a otra persona. Esas heridas todavía eran sensibles al tacto, cicatrices permanentes que siempre llevaría en mi corazón mexicano, pero sabía esto con certeza de acero. Nunca más me permitiría ser invisible en mi propia vida. Nunca más me conformaría con migajas cuando merecía el banquete completo. Nunca más dudaría de mis instintos para complacer a alguien más. Y con ese conocimiento ardiendo en mi pecho como el sol del desierto, con esa certeza inquebrantable, supe que aunque había perdido muchísimo, había ganado algo infinitamente más valioso. Me había ganado completamente a mí misma de vuelta. La historia de Rashid, Amira y yo no tuvo un final feliz de película, pero tuvo un final brutalmente honesto. Y a veces, cuando has vivido sumergida entre mentiras elaboradas durante tanto tiempo, la honestidad cruda es todo lo que puedes esperar razonablemente de las ruinas humeantes. En algún lugar del otro lado del mundo, en Palm Jumeirah, mi antigua vida de lujo continuaba sin mí. Rashid y Amira criando a su hija Laura, construyendo su familia árabe-mexicana sobre los escombros de mi corazón roto. Y aquí, en este momento presente, en la Roma Norte, mi nueva vida apenas comenzaba a florecer. No era el paraíso perfecto que había imaginado ingenuamente, pero era genuinamente mío, completamente, inquebrantablemente mío. Y eso, descubrí con el tiempo, era suficiente, más que suficiente. Era absolutamente todo lo que necesitaba. ¿Alguna vez has enfrentado una traición así? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Déjame tu historia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que te harán sentir profundo. Recuerda, tu dignidad vale más que cualquier amor que tengas que mendigar. Nos vemos en el próximo video.